Bienvenidos a este nuevo ciclo de audiolibros en Audiomentores. Hoy les traemos una obra que nos invita a reflexionar profundamente sobre la vida, el destino y lo que consideramos como lo absoluto. Lo absoluto, escrito por Ramón de Campoamor, es una obra que explora la naturaleza de la realidad desde un punto de vista filosófico y poético, cuestionando nuestras percepciones del conocimiento, la moralidad y la existencia misma. A lo largo de este libro, Campoamor nos lleva a una travesía intelectual donde se enfrentan las grandes preguntas del ser humano. ¿Qué es lo absoluto? ¿Qué podemos realmente conocer? A través de su estilo poético y sus agudas reflexiones, este autor nos invita a reconsiderar nuestra relación con el conocimiento y con el mundo que nos rodea. Este será un viaje dividido en 20 capítulos, cada uno de los cuales explorará diferentes facetas de estas profundas cuestiones. Acompáñame mientras desentrañamos juntos las preguntas que han desconcertado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Capítulo 1. La naturaleza del conocimiento. Al comenzar nuestra travesía por lo absoluto de Ramón de Campoamor, nos enfrentamos a una pregunta fundamental, un punto de partida para todas las reflexiones que seguirán en la obra. ¿Qué es el conocimiento? ¿Somos capaces de conocer la verdad absoluta, o estamos limitados a lo que percibimos, siempre sujetos a nuestras limitaciones humanas? Campoamor, a lo largo de su obra, nos lleva por un viaje en el que desafía nuestras concepciones más arraigadas sobre lo que creemos saber. En este primer capítulo, pone de manifiesto el hecho de que nuestro conocimiento es siempre parcial, limitado e imperfecto. Este concepto no es meramente una teoría, sino un elemento esencial de su reflexión filosófica. Lo que creemos conocer, lo que creemos entender, no es más que una construcción de nuestra mente, una interpretación de la realidad que está influenciada por nuestras experiencias, nuestros sentimientos y nuestra perspectiva individual. El filósofo nos invita a mirar más allá de nuestras certezas. A lo largo de la historia, los seres humanos han intentado entender el universo, el mundo y la verdad, pero siempre nos encontramos con una barrera: lo absoluto está fuera de nuestro alcance. Nos damos cuenta de que la verdad que creemos conocer nunca es absoluta, es solo una versión que está limitada por nuestra propia existencia y percepción. ¿Qué es lo que conocemos, realmente? Esta es la pregunta que nos persigue a lo largo del capítulo. La respuesta, según Campoamor, es que nada conocemos por completo. Nos acercamos a las cosas, las interpretamos, las sentimos, pero nunca las poseemos en su totalidad. El conocimiento está siempre condicionado por el observador, por lo que el ser humano puede captar de acuerdo con sus capacidades. Y si nuestras capacidades son finitas, ¿cómo podemos aspirar a comprender lo infinito, lo absoluto? Este primer capítulo se llena de una atmósfera de duda. Nos invita a cuestionar cada certeza que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas, cada creencia que consideramos inquebrantable. Lo que percibimos como la verdad universal puede no ser más que una ilusión, un reflejo de nuestras limitaciones. ¿Y si todo lo que creemos saber es simplemente una interpretación parcial de una realidad que nunca podremos abarcar? El filósofo plantea que nuestra percepción del mundo está influenciada por innumerables factores, muchos de los cuales ni siquiera somos conscientes de ellos. Nuestra experiencia del mundo está filtrada por nuestros sentidos, por nuestra historia personal, por nuestros deseos y temores, e incluso por los contextos culturales y sociales en los que vivimos. Así, lo que creemos conocer nunca es una representación exacta de la realidad, sino más bien una construcción subjetiva. El hombre no ve las cosas como son, las ve como es él. Con esta afirmación, Campoamor establece que el conocimiento no es una forma objetiva de captar la verdad, sino una interpretación que depende de cada ser humano. Lo que para uno puede ser evidente, para otro puede ser confuso o incluso inexistente. La misma realidad es vivida de diferentes maneras por cada persona, y lo que consideramos verdadero es solo una pequeña fracción de lo que podría ser la verdad absoluta. Pero, ¿por qué insistir entonces en la búsqueda de la verdad, si sabemos que nunca la alcanzaremos completamente? Aquí es donde la obra toma un giro interesante. Campoamor no plantea que debamos rendirnos ante la imposibilidad de conocer lo absoluto. Al contrario, la obra nos muestra que la búsqueda misma de la verdad es lo que nos da sentido a nuestras vidas. La incertidumbre, la duda constante, es lo que nos mueve a pensar, a reflexionar, a cuestionar. Es lo que nos empuja a buscar más allá de las apariencias y a profundizar en nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Al aceptar que el conocimiento absoluto está fuera de nuestro alcance,
Campoamor nos desafía a abrazar nuestra limitación humana. El hecho de que no podamos conocer lo absoluto no debería ser motivo de desesperación, sino más bien un impulso para seguir explorando. En la incertidumbre, podemos encontrar la belleza y la profundidad de la experiencia humana. Es en esta lucha constante por conocer lo desconocido donde encontramos nuestra verdadera libertad y nuestro propósito. El capítulo nos plantea una contradicción aparentemente insuperable: la imposibilidad de conocer lo absoluto, y la necesidad de seguir buscando. Al final, el filósofo nos deja con una reflexión que resuena en nuestro interior: ¿por qué seguimos buscando lo que no podemos encontrar? La respuesta es que la búsqueda es, en sí misma, lo que da sentido a nuestras vidas. Aunque nunca lleguemos a alcanzar lo absoluto, en la búsqueda constante por acercarnos a él, nos descubrimos a nosotros mismos. Nos encontramos con nuestra capacidad de dudar, de cuestionar, de pensar. Y en ese proceso, no solo nos aproximamos a una verdad inalcanzable, sino que descubrimos una verdad mucho más profunda: nuestra propia humanidad. Lo absoluto se escapa entre nuestros dedos, como el agua de un río, pero es precisamente en su fuga donde se encuentra nuestra propia verdad. En este primer capítulo, Campoamor nos introduce en la profunda reflexión sobre el conocimiento y nuestras limitaciones humanas. Nos desafía a ver el mundo no como algo que podemos conocer en su totalidad, sino como una experiencia en constante evolución, llena de incertidumbre y posibilidades. La verdad absoluta, según el autor, no es algo que podamos poseer, pero en la constante búsqueda por comprenderla, nos acercamos más a nuestra propia esencia. A medida que avanzamos en esta obra, veremos cómo esta reflexión se expande hacia otros aspectos de la vida, como el destino, el amor y la moral, pero siempre bajo la premisa de que lo absoluto es inalcanzable. La belleza de la vida radica en la búsqueda constante, en la aceptación de nuestras limitaciones y en la capacidad de seguir adelante, aún sabiendo que no tenemos todas las respuestas. Capítulo 2. La relación entre lo finito y lo infinito. Al comenzar el segundo capítulo de lo absoluto, nos encontramos con una reflexión que profundiza en la interacción entre lo finito y lo infinito, una cuestión que ha fascinado a filósofos y pensadores a lo largo de los siglos. En este capítulo, Campoamor pone en evidencia la limitación inherente de la condición humana, y cómo, pese a esas limitaciones, tendemos siempre a desear conocer, abarcar y comprender lo que es eterno, absoluto e infinito. La reflexión comienza con una premisa fundamental: todo lo que percibimos en nuestra vida cotidiana está marcado por nuestra finitud. Estamos limitados por el tiempo y el espacio. Nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras emociones son finitas. Vivimos en un mundo de distinciones, de opuestos, de tiempo que avanza, de cosas que nacen y mueren, de realidades que se desvanecen. Sin embargo, este mundo finito, este espacio temporal, está en constante relación con lo infinito, con lo absoluto. Y esa relación, por paradójica que parezca, es lo que da forma a nuestra existencia. El filósofo nos invita a meditar sobre la naturaleza de esta relación. ¿Cómo puede lo finito aspirar a lo infinito? ¿Cómo pueden nuestras limitadas mentes acercarse a algo que escapa a nuestra comprensión total? Esta pregunta se convierte en un desafío existencial. Vivimos atrapados en nuestras limitaciones, pero nuestro pensamiento, nuestro deseo, tienden hacia lo eterno, hacia lo que no se agota. Es como si nuestra naturaleza estuviera en constante lucha con las barreras que nos imponen nuestras propias capacidades. Campoamor, con su estilo característico, expone una reflexión que nos lleva a una disyuntiva. La vida humana es un camino hacia la búsqueda de lo infinito, pero este camino es también un recorrido hacia la frustración, pues nunca podremos alcanzar aquello que buscamos de manera plena. El finito, entonces, es el campo en el que nos movemos, donde nuestras acciones, pensamientos y deseos se desarrollan. Pero el infinito, esa idea inalcanzable, está siempre presente, como un horizonte lejano que nos orienta, que nos inspira, pero que al mismo tiempo nos niega la posibilidad de ser alcanzado. A lo largo de la historia humana, nuestras culturas, nuestras religiones, nuestras filosofías han creado mitos, ideas y creencias sobre lo absoluto, pero siempre ha sido algo que nos queda fuera de nuestro alcance tangible. Lo fascinante de este capítulo es cómo Campoamor no trata de despojarnos de nuestra aspiración hacia lo eterno, sino que nos invita a reconocer nuestras limitaciones. No es una invitación a la desesperanza, sino a la aceptación de lo humano. Aceptar nuestra finitud no significa rendirse, sino comprender nuestra posición en el vasto universo. Y dentro de esta comprensión, encontramos la libertad para actuar,
para pensar, para buscar, para soñar. El autor también aborda la contradicción que surge entre el deseo humano de trascender los límites de lo finito y la realidad de nuestra finitud. En su mirada filosófica, la humanidad está dividida entre dos impulsos: uno que busca alcanzar lo eterno, lo absoluto, y otro que, en la práctica, se enfrenta constantemente a la muerte, al tiempo, a las limitaciones físicas y mentales. La frustración surge cuando nos damos cuenta de que todo lo que hacemos está marcado por el paso del tiempo, por la impermanencia. Campoamor nos invita a considerar la paradoja que surge de este impulso humano hacia lo infinito. En su opinión, este deseo de alcanzar lo inalcanzable, este anhelo de lo absoluto, es lo que define la grandeza de la condición humana. En el fondo, no importa si nunca logramos alcanzar lo infinito. Lo significativo es que la búsqueda misma nos da un propósito, una razón para existir, para ser más que simples seres finitos. La lucha por alcanzar lo absoluto es lo que nos eleva, lo que nos impulsa hacia el conocimiento, el arte, la moral y la creación. Al explorar la relación entre lo finito y lo infinito, Campoamor también introduce el concepto de lo eterno en lo efímero. Nos invita a ver que lo que parece pequeño, pasajero y limitado tiene un vínculo con lo absoluto, con lo eterno. Incluso nuestras vidas breves, nuestras acciones limitadas, tienen una conexión con lo infinito, no porque podamos alcanzarlo, sino porque en nuestro deseo de alcanzarlo, encontramos significado y trascendencia. El filósofo también toca un tema esencial. El hecho de que lo infinito no puede ser captado por completo no significa que esté fuera de nuestro alcance por completo. Es a través de las pequeñas acciones, de nuestras experiencias cotidianas, de nuestras pasiones y deseos, que tocamos las orillas del infinito. Aunque no podemos comprenderlo en su totalidad, somos capaces de experimentarlo en fragmentos. Cada vez que un pensamiento profundo, una acción desinteresada, una creación artística o un acto de amor nos conecta con algo más grande que nosotros, estamos tocando lo absoluto, aunque de manera fugaz. En el corazón de la finitud palpita lo eterno. Esta frase de Campoamor resume el mensaje del capítulo. La finitud y el infinito no están separados, sino que se entrelazan en el ser humano de una manera que nos da una perspectiva única sobre la vida. Al comprender nuestras limitaciones, descubrimos el valor de la búsqueda, del anhelo, de la aspiración. La vida cobra sentido no solo por lo que logramos, sino por lo que soñamos, por lo que deseamos alcanzar. Al final de este capítulo, el autor nos deja con una reflexión profunda. Nuestra vida está marcada por la paradoja de lo finito y lo infinito, pero es precisamente en esa contradicción donde encontramos la verdadera grandeza. La lucha por lo inalcanzable nos hace más humanos, nos da una razón para seguir adelante. Capítulo 3. La larga búsqueda del conocimiento absoluto. En el tercer capítulo de lo absoluto, Ramón de Campoamor nos invita a reflexionar sobre la búsqueda incansable del conocimiento, esa ansia humana que trasciende las barreras de lo finito, un deseo constante de acceder a lo que, en principio, parece inalcanzable, el conocimiento absoluto. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado comprender el universo, el sentido de la vida, la razón de su propia existencia. Sin embargo, como bien señala el autor, esta búsqueda es un proceso interminable, una travesía sin un destino definitivo, una que se enfrenta a las limitaciones inherentes de nuestra naturaleza. Campoamor comienza este capítulo con una observación fundamental. El ser humano, a pesar de sus infinitas limitaciones, tiene un impulso inquebrantable por conocer más, por comprender lo que está más allá de su comprensión. Esta inclinación hacia el saber, hacia lo absoluto, nos define. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha formulado preguntas trascendentales, buscando explicaciones que van más allá de las evidencias tangibles, explorando el mundo de las ideas, de lo invisible, de lo eterno. Sin embargo, este impulso por conocer lo absoluto es una tarea aparentemente imposible. Las formas del conocimiento humano son limitadas. Nuestras percepciones sensoriales, nuestras capacidades intelectuales, y, en última instancia, nuestra mortalidad, son barreras que no podemos superar fácilmente. El deseo de alcanzar el conocimiento absoluto nos enfrenta directamente a nuestra propia finitud. Y es en esta contradicción donde se encuentra la paradoja de la existencia humana. Queremos saberlo todo, pero al mismo tiempo estamos conscientes de que nunca llegaremos a comprenderlo todo. Campoamor aborda con sutileza el constante dilema entre la sed insaciable de conocimiento y la certeza de que lo absoluto siempre se nos escapará. Es como si el conocimiento estuviera siempre más allá de nuestro alcance. Por más que nos acerquemos,
siempre habrá un abismo entre lo que sabemos y lo que realmente hay por conocer. Este abismo nos lleva a una reflexión profunda sobre el propósito mismo de la búsqueda. En este capítulo, Campoamor también reflexiona sobre el papel de la ciencia y la filosofía en esta búsqueda del conocimiento absoluto. Aunque ambas disciplinas han avanzado significativamente en los últimos siglos, el filósofo no deja de lado la crítica hacia las pretensiones de alcanzar una comprensión total de la realidad. ¿Es posible que alguna vez logremos conocer la verdad absoluta? ¿O es este conocimiento inalcanzable una fantasía que nos guía, pero que nunca podremos poseer completamente? Aquí, el autor introduce un concepto clave, la humildad epistemológica. Reconocer nuestras limitaciones en el camino del conocimiento no debe ser visto como una derrota, sino como un paso crucial hacia un entendimiento más profundo de nuestra propia existencia. Aceptar que nunca alcanzaremos lo absoluto nos permite, paradójicamente, avanzar más allá de nuestras expectativas, explorando nuevas ideas, preguntando más y profundizando sin pretensiones de tener una respuesta final. Campoamor plantea una reflexión acerca de cómo, en la práctica, la búsqueda del conocimiento absoluto está tan entrelazada con la búsqueda de sentido que el propio viaje se convierte en el propósito. No importa tanto llegar al final como el proceso mismo de explorar, descubrir y cuestionar. La verdadera riqueza no se encuentra en las respuestas definitivas, sino en las preguntas que nos surgen y las reflexiones que nos provocan. A lo largo del capítulo, el autor nos desafía a reconsiderar nuestras creencias sobre el conocimiento. El conocimiento, entonces, no es un simple acto de acumular información, sino un acto de constante cuestionamiento, un proceso continuo que forma parte de nuestra naturaleza humana. Esta lucha, esta búsqueda, es lo que nos mantiene vivos, lo que nos impulsa a seguir adelante. Campoamor, en su estilo característico, también señala la relación entre el conocimiento absoluto y la moralidad. El saber no solo es un asunto intelectual, sino que también tiene implicaciones éticas. Cuanto más conocemos, más nos damos cuenta de nuestra responsabilidad frente al conocimiento que poseemos. Este conocimiento debe ser usado para el bien, para el entendimiento, para la creación y la mejora de la humanidad. Aquí se introduce un vínculo esencial entre lo absoluto y lo ético. El saber no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para construir una vida moral, justa y digna. Pero, al mismo tiempo, el filósofo no esconde las contradicciones y los peligros que vienen con la búsqueda del conocimiento. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado sistemas de creencias y estructuras de poder que han justificado abusos y opresiones bajo el disfraz de la sabiduría. Aquí, Campoamor advierte sobre el uso peligroso de la autoridad del conocimiento, recordándonos que la verdad no es algo absoluto que deba ser monopolizado por unos pocos, sino un ideal colectivo que debe ser buscado por todos. En este capítulo, el autor también subraya la importancia de las emociones y la intuición en el proceso de búsqueda. A menudo, nuestras emociones, aunque no siempre racionales, nos conducen hacia nuevas formas de comprensión. La intuición, la inspiración y la experiencia personal desempeñan un papel crucial en cómo interpretamos el conocimiento que adquirimos. No todo lo que sabemos puede ser explicado de manera lógica o científica, y a veces son nuestras emociones las que nos revelan lo que las palabras y las fórmulas no pueden alcanzar. Este capítulo, lleno de profunda reflexión filosófica, nos desafía a pensar en la búsqueda constante de conocimiento como una aspiración incesante, que es en sí misma un viaje hacia el entendimiento de lo absoluto. La conclusión no es que lo absoluto esté al alcance de nuestras manos, sino que en nuestra constante búsqueda, nos convertimos en seres más sabios, más conscientes de nuestras limitaciones y, por lo tanto, más humanos. En este capítulo, Campoamor nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el conocimiento absoluto, una búsqueda que es tanto un desafío como una fuente de significado. A través de este proceso de exploración, descubrimos que la verdadera sabiduría no está en las respuestas definitivas, sino en las preguntas y los misterios que nos siguen guiando. A medida que avanzamos, debemos ser humildes, conscientes de nuestras limitaciones, y utilizar lo que sabemos para contribuir al bien común. Este capítulo cierra una etapa de la reflexión filosófica que será seguida por un examen más profundo de los aspectos éticos y existenciales del conocimiento. Si te ha interesado esta reflexión sobre la búsqueda del conocimiento, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir este contenido para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la vida. Capítulo 4. La imposibilidad de lo absoluto. En este capítulo, Ramón de Campoamor profundiza en un tema central, la imposibilidad de alcanzar lo absoluto, un concepto que,
aunque profundamente deseado y buscado por la humanidad a lo largo de los siglos, siempre se muestra elusivo, inalcanzable. Campoamor comienza con una reflexión contundente. La búsqueda del absoluto es una lucha constante, que nunca encontrará su fin en una respuesta definitiva. El filósofo toma la figura del ser humano como un viajero que, armado con la antorcha del conocimiento, se adentra en la oscuridad de lo desconocido. Sin embargo, cuanto más avanza, más se da cuenta de que el camino es interminable y la meta nunca se alcanza. El conocimiento absoluto es como una estrella distante, que parece brillar con intensidad, pero que siempre permanece más allá de nuestro alcance. Cuanto más nos acercamos, más se aleja. Campoamor examina cómo la historia humana ha estado marcada por este deseo de alcanzar lo absoluto. Desde las antiguas civilizaciones hasta las teorías filosóficas más recientes, la humanidad ha creado conceptos y sistemas de pensamiento en un intento de desvelar el misterio de la existencia, de entender el universo en su totalidad. Sin embargo, esta búsqueda ha sido siempre una paradoja, ya que, por más que avancemos, nunca alcanzaremos una comprensión total y completa de lo absoluto. El autor también aborda las limitaciones inherentes al pensamiento humano. En nuestra naturaleza está la tendencia a definir, clasificar y categorizar el mundo, a reducir lo complejo a lo simple, pero la realidad no se pliega fácilmente a estas categorías. El conocimiento absoluto, de hecho, trasciende estas categorías y escapa a nuestra comprensión lógica. Lo absoluto no puede ser reducido a palabras ni a conceptos finitos, y al intentar aprehenderlo completamente, corremos el riesgo de perder de vista la riqueza infinita de lo que es. A lo largo de este capítulo, Campoamor nos invita a reconocer que nuestra incapacidad de conocer lo absoluto no es un fracaso, sino una de las condiciones fundamentales de la existencia humana. Nos desafía a reconsiderar lo que significa buscar la verdad y a aceptar que la verdad no es algo que podamos poseer, sino algo que debe ser explorado constantemente, sin la expectativa de alcanzar una respuesta final. El conocimiento, en lugar de ser un fin en sí mismo, debe ser entendido como un proceso continuo, un viaje interminable hacia lo desconocido. A medida que reflexionamos sobre nuestra propia existencia, el autor nos lleva a una conclusión que, aunque incómoda, es liberadora. La verdad no es un dominio exclusivo de los filósofos o los científicos, sino un espacio compartido por todos los seres humanos. Cada uno de nosotros es parte de este proceso de descubrimiento, y aunque nunca alcanzaremos lo absoluto, podemos aprender a vivir con nuestras limitaciones y aceptar que hay algo hermoso en la constante búsqueda. Campoamor también reflexiona sobre la relación entre la certeza y la duda en la búsqueda del conocimiento. Si bien la certeza es a menudo vista como un signo de sabiduría, la duda y la incertidumbre tienen un valor igualmente importante. La duda nos mantiene abiertos, nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones y a considerar nuevas posibilidades. En un mundo donde la certeza parece ser el objetivo final, Campoamor nos recuerda que la duda es una aliada invaluable en el camino hacia el conocimiento, ya que nos impulsa a seguir explorando y buscando. Además, en este capítulo, el autor introduce una crítica sutil a la arrogancia humana. Muchas veces, los individuos que creen haber alcanzado una comprensión total de la verdad se convierten en los más dogmáticos, defendiendo sus ideas con fervor y sin apertura al diálogo. Campoamor nos invita a abandonar esta actitud cerrada, recordándonos que el verdadero sabio es aquel que entiende que su conocimiento es limitado, y que la sabiduría verdadera radica en la humildad de reconocer nuestras propias limitaciones. La tensión entre lo finito y lo infinito es otro tema fundamental de este capítulo. El ser humano, limitado por su tiempo y espacio, busca entender lo infinito, lo eterno, lo absoluto, pero nunca puede abarcar completamente esa vastedad. La infinita expansión del universo y la complejidad del alma humana nos muestran que lo absoluto no es algo que podamos definir en términos absolutos. En este sentido, la búsqueda no tiene una meta definida, sino que se convierte en un proceso de crecimiento constante. Campoamor también señala la importancia de la aceptación. A medida que nos enfrentamos a la imposibilidad de conocer lo absoluto, debemos aprender a aceptar nuestra condición humana. La aceptación de nuestra limitación no debe ser vista como un signo de debilidad, sino como una fuerza liberadora que nos permite vivir en paz con el misterio de la existencia. Al final del día, el verdadero conocimiento, según Campoamor, radica en la capacidad de aceptar lo que no sabemos y de vivir con la humildad que esa aceptación conlleva. Finalmente, el capítulo cierra con una reflexión sobre el papel de la filosofía y la espiritualidad en nuestra vida cotidiana. Aunque nunca alcanzaremos lo absoluto,
Nuestras filosofías personales y nuestras creencias espirituales pueden servir como guías en nuestro viaje hacia la comprensión. Estas creencias no nos ofrecen respuestas definitivas, pero nos proporcionan el consuelo y la dirección que necesitamos para navegar en un mundo lleno de incertidumbre. Este capítulo nos invita a reflexionar profundamente sobre la imposibilidad de alcanzar lo absoluto. Campoamor nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en conocer todo, sino en aceptar que el conocimiento es un proceso continuo, lleno de incertidumbre, y que nuestras limitaciones no son un obstáculo, sino una parte esencial de nuestra humanidad. La duda, la humildad y la aceptación son clave en este camino interminable. Capítulo 5. La realidad del ser y el vacío existencial. En este capítulo, Ramón de Campoamor se adentra en un tema profundo y perturbador: la realidad del ser y el vacío existencial que cada ser humano experimenta en su búsqueda de lo absoluto. Si bien, en los capítulos anteriores, el autor ha explorado la imposibilidad de alcanzar un conocimiento total y absoluto, ahora dirige su mirada hacia el vacío que esa misma búsqueda genera en nuestra existencia cotidiana. Campoamor comienza reconociendo que, en el fondo, cada uno de nosotros se enfrenta a una soledad existencial. A pesar de los avances de la ciencia y la filosofía, a pesar de las religiones y las creencias espirituales que prometen respuestas definitivas, seguimos viviendo con la sensación de que no sabemos realmente por qué estamos aquí. Esta incertidumbre y desorientación son las que caracterizan la experiencia humana. No importa cuán avanzados estemos en el conocimiento de nuestro entorno, siempre habrá algo fundamental que nos escapa, que no podemos comprender por completo. Este vacío, sin embargo, no es algo negativo en sí mismo, sino más bien una condición inherente al ser humano. Campoamor lo describe como una característica esencial de nuestra existencia, una especie de espacio vacío que nos impulsa a la acción y al pensamiento. De hecho, este vacío es lo que nos mueve a buscar, a explorar, a cuestionar. Si no existiera, no habría nada que nos impulsara a buscar respuestas. La búsqueda del conocimiento y la verdad es, en muchos sentidos, una forma de llenar este vacío. Pero, ¿qué sucede cuando nos damos cuenta de que, por más que busquemos, no podemos llenar ese vacío de manera definitiva? Campoamor nos hace una reflexión sobre la futilidad de intentar encontrar un sentido último y absoluto en un mundo que, por su naturaleza misma, es incompleto y fragmentado. Cuando nos enfrentamos a la inevitable limitación de nuestro conocimiento, nos encontramos con el vacío existencial más profundo. No podemos poseer lo absoluto, no podemos conocerlo completamente, y eso nos coloca en una situación paradójica. Somos seres que siempre buscan lo que no pueden alcanzar. El autor nos invita a abrazar esta realidad y a reconocer que el vacío existencial no es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar. Este vacío es lo que da lugar a la creación y a la reflexión. Nos ofrece la posibilidad de darle forma a nuestras vidas, de crear significado en un mundo que, en sí mismo, no tiene un significado intrínseco y predeterminado. Campoamor profundiza en la relación entre el vacío y el sufrimiento. El sufrimiento humano, dice, no proviene solo de la carencia de lo absoluto, sino también de la imposibilidad de escapar de nuestra propia naturaleza limitada. La finitud humana nos coloca en una posición de fragilidad, y la búsqueda de la perfección solo acentúa nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, el sufrimiento también tiene un papel importante, ya que nos obliga a confrontar nuestras limitaciones y a aceptar que no somos dueños de la totalidad de la verdad. Este sufrimiento es el precio que pagamos por ser seres conscientes de nuestra finitud, pero también es lo que nos permite crecer y transformarnos. Campoamor señala que la relación con lo absoluto no se limita solo al ámbito intelectual. La conciencia de nuestra limitación tiene profundas repercusiones en nuestro ser emocional y espiritual. A lo largo de nuestras vidas, buscamos llenar el vacío con diversas cosas: el amor, el poder, la riqueza, la belleza. Pero, como bien sabemos, estos intentos de llenar el vacío son siempre parciales, nunca completos. El vacío permanece, recordándonos que somos seres incompletos, pero que esta incompletitud también es lo que nos hace humanos. Una de las reflexiones más profundas del capítulo es la idea de que la falta de respuestas definitivas no debe ser vista como una debilidad, sino como una oportunidad para explorar y redefinir nuestra existencia. La vida, al no ofrecernos un sentido absoluto, nos brinda la libertad de crear nuestro propio significado. La libertad es, por tanto, una consecuencia del vacío. En lugar de ver el vacío existencial como un mal, deberíamos aprovecharlo para ser más libres. Campoamor también toca un aspecto que está muy relacionado con este vacío:
La afirmación de nuestra humanidad. Si bien el conocimiento absoluto parece inalcanzable, podemos encontrar consuelo en la idea de que la verdadera grandeza humana no reside en el dominio de lo absoluto, sino en nuestra capacidad para vivir con la incertidumbre y crear significado en medio de ella. El autor también analiza cómo los seres humanos, a lo largo de la historia, han intentado escapar del vacío existencial mediante diversas formas de evasión. El hedonismo, las creencias dogmáticas, las ideologías cerradas. Sin embargo, estas respuestas artificiales no logran llenar el vacío de manera duradera. El único camino auténtico es abrazar nuestra finitud y aprender a vivir con la incertidumbre, a buscar significado en lo efímero. Al final del capítulo, Campoamor ofrece una reconciliación con la incertidumbre. Si bien la búsqueda de lo absoluto puede ser vista como una búsqueda de respuestas, también debe ser entendida como un viaje constante, sin una meta definitiva. El viaje mismo, la experiencia de buscar, es lo que da forma a nuestra existencia. El conocimiento no debe ser visto como un fin, sino como un proceso. Y en este proceso, encontramos la belleza de la vida misma, una vida que no necesita ser absoluta para ser significativa y valiosa. Este capítulo nos invita a abrazar el vacío existencial y a ver nuestra incapacidad para alcanzar lo absoluto no como una tragedia, sino como una oportunidad para vivir más plenamente, para crear significado en un mundo incierto. El sufrimiento y la búsqueda de respuestas son parte de nuestra humanidad, pero es en la aceptación de nuestra finitud donde se encuentra nuestra verdadera libertad. La vida no es un problema a resolver, sino un proceso continuo de crecimiento y transformación. Capítulo 6. La ilusión del conocimiento absoluto. En este capítulo, Ramón de Campoamor aborda una de las cuestiones más complejas y fascinantes de la filosofía, la ilusión del conocimiento absoluto. Después de explorar el vacío existencial y la lucha humana por encontrar sentido, el autor se adentra en un análisis sobre los límites del conocimiento humano y la falacia de creer que podemos alcanzar una comprensión completa de la realidad. Campoamor comienza planteando una crítica a la pretensión humana de alcanzar un conocimiento total y definitivo. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, filósofos, científicos y líderes espirituales han intentado imponer sistemas que prometen desvelar la verdad absoluta. Sin embargo, todos estos intentos han fracasado de una forma u otra, ya sea porque se basan en premisas erróneas, en ideologías dogmáticas o en percepciones limitadas de la realidad. El autor reflexiona sobre cómo nuestra naturaleza finita nos coloca en una posición paradójica. Por un lado, buscamos respuestas definitivas sobre el universo, sobre el sentido de la vida, sobre el propósito del ser. Pero, por otro lado, nuestras capacidades cognitivas están limitadas por la misma naturaleza de nuestra existencia. La conciencia humana, al estar atrapada en un cuerpo material y en un tiempo determinado, no puede abarcar la totalidad de lo que es, y mucho menos alcanzar una visión completa de la totalidad del cosmos. Campoamor señala que el conocimiento absoluto es, en última instancia, inalcanzable porque, al intentar comprenderlo todo, nos enfrentamos a la paradoja de la conciencia. Si todo lo que sabemos está mediado por nuestros sentidos, nuestra interpretación personal y nuestras limitaciones culturales y sociales, entonces ¿cómo podemos pretender conocer la totalidad de lo que existe? El conocimiento humano es fragmentado, siempre condicionado por las circunstancias de quien lo experimenta. El propio acto de conocer está sujeto a una serie de interpretaciones subjetivas, lo que significa que cada pensamiento, cada comprensión, está influenciada por nuestro propio ser. Sin embargo, la ilusión de alcanzar lo absoluto persiste. Las personas, tanto en el ámbito religioso como en el científico, a menudo se aferran a doctrinas cerradas que prometen revelar todo lo que hay que saber. Según Campoamor, esto no es más que una evasión de la incertidumbre inherente a la existencia humana. Las creencias absolutas proporcionan una falsa sensación de seguridad, un refugio ante la inmensidad del desconocido. Pero, al hacerlo, se niegan las limitaciones esenciales que nos definen como seres humanos. Este capítulo también nos invita a considerar cómo, a lo largo de los siglos, muchas religiones y filosofías han tratado de ofrecer respuestas definitivas sobre el sentido de la vida y el destino del ser. Sin embargo, nunca han sido capaces de resolver el enigma de la existencia de manera completa. Las religiones prometen un contacto con lo divino, y las ciencias aseguran que en algún momento podremos desvelar todos los secretos del universo. Pero, como señala Campoamor, la realidad es que este conocimiento es siempre parcial y provisional. Incluso los avances científicos, que parecen acercarnos a la verdad,
nunca dejan de estar sujetos a revisión y corrección. El autor subraya que esta incertidumbre y falta de certeza no son un obstáculo para la vida humana, sino que forman parte de la condición humana. Si todo estuviera completamente claro, si tuviéramos un conocimiento absoluto, perderíamos lo que hace que nuestra existencia sea tan única, la posibilidad de cuestionar, explorar y descubrir. La incertidumbre nos empuja a la reflexión constante, a la búsqueda de respuestas, a la creación de nuevas ideas. La libertad de pensar y de dudar es un don que nos permite trascender nuestra limitación y seguir evolucionando como individuos y como sociedad. Campoamor también aborda la relación entre el conocimiento y la moralidad, sugiriendo que muchas de las grandes atrocidades de la historia han sido cometidas bajo la convicción de poseer el conocimiento absoluto. Ya sea en nombre de la religión, de la política o de la ciencia, quienes se aferran a la certeza absoluta son, a menudo, los que imponen su visión del mundo a los demás, sin importar las consecuencias. Esta arrogancia intelectual ha llevado a la opresión, la guerra y la intolerancia. El autor nos advierte que la humildad intelectual es necesaria para evitar caer en los mismos errores del pasado. Si asumimos que el conocimiento absoluto no es posible, podemos acercarnos a los demás con una actitud más abierta, dispuesta al diálogo y al respeto por la diversidad de pensamientos y perspectivas. Por otro lado, Campoamor también nos invita a considerar el valor del conocimiento parcial. Si bien no podemos alcanzar una verdad absoluta, cada pequeño descubrimiento, cada avance, cada reflexión tiene su valor. El conocimiento humano, por muy limitado que sea, sigue siendo una herramienta poderosa para la transformación personal y social. La búsqueda de la verdad, aunque nunca se complete, sigue siendo un motor de progreso. En lugar de ver el conocimiento como una meta definitiva, deberíamos verlo como un camino sin fin que nos permite crecer, aprender y mejorar. Al final del capítulo, Campoamor propone una reconciliación con la idea de que el conocimiento absoluto no es algo que debamos buscar desesperadamente. La vida humana es valiosa precisamente porque estamos limitados. La incertidumbre, lejos de ser un mal, es lo que nos permite estar abiertos al cambio, a nuevas ideas y a la evolución continua. El autor nos invita a abrazar la incompletitud y a reconocer que es en la búsqueda misma donde reside la verdadera riqueza de la vida. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la ilusión del conocimiento absoluto. Campoamor nos recuerda que nuestra finitud como seres humanos nos limita, pero esa limitación no debe verse como una tragedia, sino como un motor para la reflexión, el crecimiento y el progreso. El conocimiento nunca será total ni definitivo, y eso es precisamente lo que nos permite continuar nuestra búsqueda sin fin. La verdadera sabiduría radica en reconocer nuestras limitaciones y vivir en armonía con la incertidumbre que define nuestra existencia. Capítulo 7. La falacia de la perfección. En este séptimo capítulo, Ramón de Campoamor se adentra en otro de los grandes temas que atraviesa el pensamiento humano, la perfección. Campoamor dedica este capítulo a desmantelar la idealización de la perfección que a menudo se convierte en una de las aspiraciones más profundas de la humanidad. Este concepto, según él, es fugaz y relativo, una construcción que se ajusta más a una ilusoria perfección idealizada que a una realidad alcanzable. Desde el comienzo, el autor señala cómo la búsqueda de la perfección ha dominado muchas facetas de la existencia humana, desde las artes hasta la moralidad y la política. En cada una de estas áreas, las personas buscan lo ideal, lo inalcanzable. Sin embargo, Campoamor advierte que esta búsqueda no solo es infructuosa, sino que puede ser incluso perjudicial, ya que puede llevarnos a negar lo imperfecto que es parte esencial de nuestra naturaleza humana. La falacia de la perfección, según Campoamor, radica en pensar que la vida humana debe ser perfecta o que la perfección moral es algo a lo que se puede acceder fácilmente. Este impulso, aunque bien intencionado, lleva consigo una visita constante a la frustración, pues lo que es perfecto para unos puede no serlo para otros. ¿Quién define qué es perfecto? ¿Cómo se mide la perfección de una obra de arte, de una acción moral o incluso de una vida humana? Campoamor sugiere que, más que un fin alcanzable, la perfección es una ilusión creada por nuestras expectativas y deseos insatisfechos. Nuestra tendencia natural a idealizar nos lleva a pensar que lo que buscamos siempre debería ser superior a lo que ya tenemos, lo cual resulta en una constante insatisfacción. En lugar de valorar lo que es, nos enfocamos en lo que podría haber sido, perdiendo de vista el presente y lo que realmente somos. Además, el autor se refiere a la perfección moral como una de las formas más complejas de esta falacia. A menudo, nos esforzamos por alcanzar la perfección ética,
por ser moralmente inquebrantables y virtuosos, pero el ideal de lo moralmente perfecto, como el ideal de lo físico o lo artístico, también está destinado al fracaso. La moralidad, como el ser humano, está marcada por contradicciones y limitaciones. Nos enfrentamos constantemente a dilemas éticos que nos obligan a cuestionar nuestras propias creencias sobre lo que está bien y lo que está mal. La perfección moral, según Campoamor, no es un estado fijo, sino un proceso constante de toma de decisiones y reflexiones. Una de las ideas más poderosas de este capítulo es cómo la búsqueda insaciable de la perfección puede llevar a una vida vacía de autenticidad. Al vivir buscando un ideal que nunca se alcanza, nos privamos de la experiencia plena de la vida. Esta búsqueda de lo perfecto nos aleja de lo real, de las cosas sencillas y cotidianas que, sin embargo, son las que realmente dan sentido a la existencia. El amor, la amistad, la sabiduría práctica, todo aquello que es imperfecto en su naturaleza, tiene una belleza intrínseca que nos define como seres humanos. El autor también aborda cómo la sociedad perpetúa este deseo de perfección. En la política, en la educación, en los medios de comunicación, constantemente se nos presentan imágenes de una vida perfecta, una vida idealizada que, a su vez, se espera que sigamos. Sin embargo, estas representaciones de lo perfecto son fantasías ajenas a la realidad, y al seguirlas, se corre el riesgo de perder nuestra individualidad y vivir bajo el peso de expectativas ajenas. Campoamor nos invita, entonces, a abrazar lo imperfecto, a aceptar que la perfección es un concepto vacío, algo que nunca podrá alcanzarse en su totalidad. En lugar de aspirar a una perfección que nunca llega, debemos aprender a valorar nuestra humanidad, con todas nuestras limitaciones y defectos. Es en estos momentos de vulnerabilidad e imperfección donde reside la verdadera belleza de la existencia humana. En este sentido, la aceptación de lo imperfecto se convierte en un acto de liberación personal. Campoamor sugiere que, al liberarnos del yugo de la perfección, podemos encontrar la paz interna. Aceptar que nunca seremos perfectos, y que eso no nos descalifica como seres humanos, es un acto de valentía. Nos libera de la culpa y la frustración, permitiéndonos vivir plenamente, sin la presión de cumplir con expectativas que no son nuestras. El punto culminante de este capítulo es la reflexión sobre cómo, al centrarnos en lo imperfecto y en lo real, descubrimos que la vida misma está llena de riquezas, de pequeñas imperfecciones que, al final, se revelan como nuestros mayores tesoros. En vez de ver lo imperfecto como un defecto, debemos aprender a verlo como una parte esencial de nuestro viaje humano. En este capítulo, Campoamor desmantela la falacia de la perfección y nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra búsqueda insaciable de lo ideal puede alejarnos de lo verdaderamente valioso. La perfección es una ilusión, y aceptar nuestra imperfección es el camino hacia una vida más auténtica y plena. Al liberarnos de la idea de alcanzar lo perfecto, podemos abrazar lo que somos, con todos nuestros errores, aprendizajes y crecimiento. Capítulo 8. La relatividad del bien y del mal. En este octavo capítulo, Ramón de Campoamor expone una de las ideas más profundas que atraviesa la filosofía moral, la relatividad del bien y del mal. A lo largo de este análisis, el autor plantea que lo que consideramos bueno y malo no son categorías absolutas, sino que dependen en gran medida de perspectivas individuales y contextos sociales. Desde el inicio, Campoamor hace una declaración provocadora: lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. Esta afirmación no busca relativizar la moral, sino más bien demostrar que las categorías morales que empleamos en nuestra vida diaria son construcciones culturales y subjetivas, y que pueden cambiar dependiendo de la situación y de la perspectiva que tengamos. La moral, como él lo entiende, no es un conjunto de reglas fijas que se aplican universalmente, sino un conjunto de juicios que cambian con el tiempo y con las circunstancias. Campoamor se sumerge en el concepto de bien y mal como algo que se ha forjado socialmente. A lo largo de la historia, las diferentes culturas y civilizaciones han tenido definiciones distintas sobre lo que constituye un comportamiento moralmente correcto o incorrecto. Por ejemplo, lo que en algunas sociedades es considerado virtuoso, en otras puede ser visto como un vicio o una transgresión. Las leyes y normas morales de una sociedad pueden reflejar un sistema de creencias particular que no necesariamente se puede aplicar a otra cultura sin cuestionamientos. Uno de los ejemplos más claros que propone Campoamor es el de las costumbres religiosas. En algunas religiones, ciertos actos pueden ser considerados como una virtud suprema, mientras que en otras se verían como un grave pecado. Este contraste nos obliga a replantearnos nuestra propia concepción del bien y del mal.
Si estas nociones cambian dependiendo del lugar y la época, ¿realmente podemos hablar de algo que sea universalmente bueno o malo? Además, Campoamor se refiere a cómo el poder político y social influye en nuestra percepción del bien y del mal. Las autoridades políticas, religiosas y culturales tienen una enorme influencia en cómo se definen estas categorías. Por ejemplo, los gobiernos pueden imponer normas que se presentan como éticas, pero que, en realidad, podrían estar diseñadas para mantener el poder de unos pocos. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Es el bien un concepto realmente libre y autónomo, o es simplemente un reflejo de los intereses de quienes tienen el poder? Uno de los puntos más interesantes que se abordan en este capítulo es el papel del individuo en la creación de sus propios valores. Campoamor sugiere que cada ser humano, al enfrentarse a la realidad y a las circunstancias de su vida, establece su propio juicio moral. Si bien las influencias culturales y sociales son inevitables, el individuo tiene la capacidad de cuestionar y reformular lo que considera bueno y malo en función de sus propias experiencias. Este acto de reflexión y autodeterminación moral es lo que le permite al ser humano evolucionar y crecer. Campoamor también se detiene en una crítica a las categorías morales absolutas que pretenden imponerse como la única verdad. Para él, estas categorías absolutistas son limitantes y peligrosas, pues tienden a generar conflictos entre diferentes visiones del mundo. Si bien el concepto de bien y mal tiene una función práctica en la sociedad, cuando se lleva al extremo y se absolutiza, puede llevarnos a polarizaciones extremas que deshumanizan a quienes tienen una perspectiva diferente. Las guerras, las persecuciones y los fanatismos han sido, en muchos casos, el resultado de una moral rígida que no permite la negociación o el diálogo. El autor enfatiza que el verdadero bien no debe ser entendido como un dogma moral inmutable, sino como una construcción dinámica que está en constante transformación. La moral debe ser flexible y capaz de adaptarse a las nuevas realidades de la vida humana. En vez de aplicar reglas absolutas, debemos cultivar un espíritu crítico que nos permita analizar cada situación y determinar lo que es más adecuado y justo en ese contexto específico. A lo largo del capítulo, Campoamor también habla de cómo la ética tiene una fuerte conexión con las emociones humanas. Muchas veces, lo que consideramos bueno o malo no es el resultado de una reflexión lógica o racional, sino de una reacción emocional ante algo que nos afecta profundamente. Es por eso que el concepto de moralidad también está relacionado con el placer y el sufrimiento. Lo que nos causa placer o satisfacción es generalmente considerado bueno, mientras que lo que nos causa dolor o malestar se percibe como malo. Pero estas reacciones emocionales son tan subjetivas que no pueden ser tomadas como la única base para definir lo que está bien o mal. Al final del capítulo, Campoamor nos invita a reflexionar sobre la flexibilidad de los juicios morales y a cuestionar las normas sociales que nos son impuestas. En lugar de aceptar ciegamente lo que nos dicen que es bueno o malo, debemos aprender a ser más conscientes de nuestras propias elecciones morales y a ser capaces de dialogar sobre esas diferencias sin caer en el fundamentalismo ni la intolerancia. En este capítulo, Ramón de Campoamor nos hace un llamado a cuestionar las nociones de bien y mal, mostrándonos cómo estos conceptos están profundamente condicionados por el contexto cultural, social y personal. La moral no debe ser vista como algo absoluto, sino como algo que está en constante evolución y debe ser evaluado con flexibilidad y reflexión. Al liberarnos de las categorías rígidas y dogmáticas, podemos abrir espacio para un diálogo más inclusivo y comprensivo sobre lo que realmente significa vivir una vida ética y moralmente responsable. Capítulo 9. La libertad humana y su limitación. En este capítulo, Ramón de Campoamor aborda un tema crucial: la libertad humana y sus límites. Reflexiona sobre la aparente contradicción entre el deseo universal de ser libres y las múltiples restricciones que existen, tanto internas como externas, que condicionan nuestra capacidad de actuar según nuestro propio albedrío. Desde el principio, Campoamor plantea una de las preguntas más fundamentales de la filosofía humana: ¿somos verdaderamente libres? La libertad es una de las aspiraciones más profundas del ser humano, una idea que, a lo largo de la historia, ha sido considerada como el derecho natural de cada individuo. Sin embargo, en este capítulo, el autor nos invita a reflexionar si esta libertad es realmente absoluta o si está, de alguna manera, condicionada por factores que escapan a nuestro control. Campoamor observa que, en muchos aspectos de la vida cotidiana, nuestra libertad se ve limitada por diversos factores. Estas limitaciones pueden ser sociales, como las normas y las expectativas de la sociedad, políticas, como las leyes y las estructuras de poder, y personales,
como nuestras propias emociones, deseos o miedos. A menudo, estas restricciones parecen ser invisibles, pero determinan nuestras decisiones y nuestras acciones en una medida considerable. El autor destaca que, si bien la libertad es un derecho fundamental, no podemos ignorar que vivimos en un mundo en el que el libre albedrío está constantemente en tensión con las influencias externas. Estas influencias, que incluyen las reglas de convivencia, las estructuras familiares y las expectativas culturales, nos impulsan a actuar de una manera que puede no estar alineada con lo que realmente deseamos. En muchas situaciones, nuestras decisiones están moldeadas por lo que esperan de nosotros los demás, por lo que dictan las normas sociales o por lo que nos exige el poder político. Campoamor también reflexiona sobre las limitaciones internas de la libertad. No solo las fuerzas externas nos restringen, sino que nuestras propias pasiones, emociones y creencias pueden ser un obstáculo para nuestra autonomía. Por ejemplo, el miedo, la ansiedad o la culpa pueden inhibir nuestra capacidad para tomar decisiones libres, y en su lugar, nos obligan a actuar según lo que dicta nuestro subconsciente o nuestras convicciones profundas. ¿Realmente somos libres si nuestras elecciones están condicionadas por nuestras emociones y prejuicios internos? El autor va aún más lejos y sugiere que, en algunos casos, nuestras limitaciones personales pueden ser tan poderosas que nos priva de nuestra libertad real. Muchas veces, las decisiones que tomamos no son el resultado de un ejercicio reflexivo de nuestra voluntad, sino una respuesta automática a lo que nos dicta nuestra naturaleza humana o nuestras circunstancias. Estas limitaciones internas nos hacen preguntarnos si realmente existe un control absoluto sobre nuestras vidas o si nuestra libertad está siempre comprometida de alguna forma. Campoamor también se ocupa de las implicaciones de la libertad en un sentido colectivo. Si bien la libertad individual es clave, el autor señala que la libertad colectiva debe ser entendida en el contexto de una sociedad organizada. En una sociedad, los individuos no pueden actuar de forma completamente autónoma, ya que la convivencia requiere un equilibrio entre la libertad personal y el bienestar común. En este sentido, la libertad se convierte en una cuestión de equidad, de negociación y de compromiso entre los derechos individuales y los intereses colectivos. Uno de los aspectos más interesantes que se tocan en este capítulo es el concepto de libertad negativa y libertad positiva. La libertad negativa se refiere a la ausencia de obstáculos o restricciones, mientras que la libertad positiva está relacionada con la capacidad de actuar según nuestras propias aspiraciones. Para Campoamor, la verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la capacidad de realizarse como individuo y de ejercer plenamente nuestra humanidad. La libertad no es simplemente la ausencia de coacción, sino también la posibilidad de vivir auténticamente, de ser nosotros mismos en todo su potencial. El autor también menciona cómo las sociedades modernas han comenzado a confundir la libertad con el consumo y el placer inmediato. En muchas culturas actuales, la libertad se interpreta como una especie de derecho al disfrute personal, pero Campoamor advierte que esta visión de la libertad puede ser peligrosa. Cuando la libertad se reduce a la satisfacción individual inmediata, se pierde de vista la responsabilidad social y el compromiso ético con los demás. La verdadera libertad, según el autor, debe estar vinculada con el bien común y con la solidaridad. Este capítulo también aborda el concepto de libertad en la historia. Campoamor reconoce que las ideas sobre la libertad han cambiado a lo largo del tiempo. En las sociedades antiguas, la libertad era un privilegio de unos pocos, mientras que, con el tiempo, la lucha por los derechos humanos ha permitido que más personas accedan a mayores niveles de libertad. No obstante, este proceso ha sido complejo, y la lucha por la libertad no está exenta de dificultades y contradicciones. Incluso en las sociedades modernas, la libertad sigue siendo un concepto en disputa, y muchas veces nos enfrentamos a nuevas formas de opresión o limitación que desafían nuestra idea de lo que significa ser verdaderamente libre. Al concluir el capítulo, Campoamor nos deja con una reflexión poderosa. La libertad no es un concepto absoluto, sino una construcción que debemos cultivar y proteger constantemente. Si bien nuestra libertad está limitada por innumerables factores, es nuestra responsabilidad luchar por expandir nuestra capacidad de autodeterminación y de vivir de manera auténtica, sin perder de vista el bienestar común y la justicia social. En este capítulo, Ramón de Campoamor nos invita a reflexionar sobre la libertad humana y cómo está constantemente limitada tanto por factores internos como externos. Si bien la libertad es un concepto crucial en la vida humana, es fundamental comprender que está sujeta a múltiples condicionantes y debe ser entendida dentro de un marco de responsabilidad.
La verdadera libertad no se trata solo de ausencia de restricciones, sino de la capacidad de actuar según nuestra propia voluntad y de vivir de manera auténtica, en equilibrio con la sociedad y el entorno que nos rodea. Capítulo 10. La relación del individuo con la sociedad. En este capítulo, Ramón de Campoamor aborda un tema fundamental de la filosofía social, la relación entre el individuo y la sociedad. Examina cómo el ser humano, en su búsqueda de autonomía y libertad, se ve inevitablemente involucrado en una red de relaciones sociales que influyen en su desarrollo y en la manera en que se percibe a sí mismo y al mundo que lo rodea. Campoamor parte de la premisa de que el individuo no puede existir de manera aislada, sino que está intrínsecamente vinculado con los demás. Desde su nacimiento, el ser humano está inmerso en una sociedad que le otorga ciertos valores, roles y expectativas. A lo largo de su vida, el individuo se ve influenciado por las normas sociales, que, aunque necesarias para la convivencia, muchas veces limitan su libertad y su autenticidad. El autor reflexiona sobre la naturaleza contradictoria de esta relación. Por un lado, la sociedad es un espacio en el que el individuo se desarrolla, encuentra sentido y puede alcanzar la seguridad y el apoyo de otros seres humanos. Pero, por otro lado, la sociedad puede convertirse en una prisión que restringe la autonomía personal y somete al individuo a las expectativas y presiones del grupo. La coacción social puede ser sutil, pero es potente, y a menudo impone formas de pensar y comportarse que no siempre son acordes con la voluntad individual. Campoamor argumenta que, a medida que la sociedad avanza, los individuos tienden a perder gradualmente su identidad personal al ajustarse a las expectativas sociales, adoptando conductas y creencias que son impuestas desde el exterior. Este proceso de socialización, que es crucial para la integración y la coexistencia pacífica, también puede llevar a una alienación del individuo, quien comienza a negarse a sí mismo para encajar en los moldes impuestos por el colectivo. El autor se enfrenta a una de las grandes paradojas de la vida humana. ¿Es posible ser libre en una sociedad que constantemente te define, te etiqueta y te obliga a seguir sus normas? Campoamor sugiere que, aunque la sociedad es indispensable para la supervivencia y el bienestar humano, también es necesario que el individuo encuentre un equilibrio entre su autonomía y su pertenencia social. Este equilibrio es un desafío constante, y es precisamente en esta lucha donde se encuentra la verdadera naturaleza humana. Para Campoamor, la clave de esta relación reside en la tensión entre lo individual y lo colectivo. En su opinión, los seres humanos no pueden concebirse como entidades completamente autónomas o completamente subordinadas. La naturaleza humana es dialéctica. El individuo se define en su relación con los otros, pero también debe mantener una autonomía que le permita expresarse plenamente. La lucha por la autenticidad es una constante en la vida de cada ser humano. Uno de los aspectos más interesantes que se abordan en este capítulo es la reflexión sobre la libertad individual en una sociedad que demanda conformidad. Campoamor señala que la verdadera libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros propios valores y deseos, sin dejarse arrastrar por las expectativas sociales. Esta libertad auténtica solo es posible si el individuo logra encontrar su propia voz en medio de las muchas voces que componen la sociedad. Es un desafío constante el mantenerse fiel a uno mismo mientras se navega a través de las complejas relaciones sociales. A lo largo del capítulo, el autor también analiza cómo el individuo puede experimentar una sensación de vacío o alienación cuando no logra encontrar este equilibrio. En una sociedad que valora más la uniformidad que la diversidad, es fácil perderse en la multitud y olvidar quiénes somos realmente. La alienación, según Campoamor, es una de las grandes tragedias de la modernidad, la incapacidad de los individuos para vivir de manera auténtica debido a la presión social. El autor también reflexiona sobre la idea de que, para algunos, la sociedad y sus normas son percibidas como una especie de fuerza externa que los aplasta y les quita el poder de decidir su destino. Sin embargo, Campoamor sugiere que este desgaste no es inevitable. Es posible encontrar formas de resistencia, formas en las que el individuo puede seguir siendo parte de la sociedad sin perder su esencia y su libertad. La clave está en la autodeterminación, en la capacidad del individuo para reflexionar sobre las normas sociales y decidir conscientemente cómo relacionarse con ellas. En este contexto, Campoamor subraya que la moral también juega un papel importante en la relación entre el individuo y la sociedad. Las normas morales que la sociedad impone son, en muchos casos, las que definen el comportamiento de las personas y las que determinan lo que es aceptable y lo que no lo es. Sin embargo, el autor advierte que estas normas morales no siempre reflejan una verdadera justicia o una verdadera ética.
Las normas sociales pueden ser arbitrarias, construidas sobre prejuicios y tradiciones que no tienen una base racional o universal. El capítulo concluye con una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y la capacidad del individuo para encontrar su propio camino en una sociedad que, a menudo, le dice quién debe ser. Campoamor nos invita a pensar en cómo podemos mantener nuestra autonomía y autenticidad sin renunciar al compromiso social y a las responsabilidades hacia los demás. La relación entre el individuo y la sociedad no es un camino fácil ni lineal, pero es una de las tensiones más significativas y universales de la experiencia humana. En este capítulo, Ramón de Campoamor reflexiona sobre la compleja relación entre el individuo y la sociedad, destacando la tensión constante entre la autonomía personal y las expectativas sociales. A lo largo del texto, se plantea la paradoja de la libertad humana. ¿Es posible ser verdaderamente libre en una sociedad que nos impone normas y roles? Campoamor nos desafía a encontrar un equilibrio entre nuestra identidad individual y nuestra pertenencia social, proponiendo que la verdadera libertad radica en vivir auténticamente mientras se navega por las estructuras sociales que nos rodean. Capítulo 11. La tragedia de la condición humana. En este capítulo, Ramón de Campoamor se adentra en un tema que ha sido fundamental en la filosofía y en la literatura a lo largo de la historia: la tragedia de la condición humana. Esta reflexión sobre la vida humana, con sus dificultades, contradicciones y paradojas, es uno de los núcleos de su pensamiento, en el que se cuestiona la naturaleza de la existencia y las ilusiones que la sociedad ha construido en torno a la felicidad y el sentido de la vida. Campoamor comienza analizando la naturaleza efímera de la existencia humana. El ser humano es consciente de su propia finitud, lo que genera una sensación de desesperanza y vacío ante la incertidumbre del futuro. Esta fragilidad existencial hace que las personas busquen, a lo largo de su vida, una certeza o un sentido que les proporcione consuelo ante la inevitabilidad de la muerte. Sin embargo, este anhelo de certeza, según el autor, es una de las principales fuentes de la tragedia humana. Una de las grandes paradojas que Campoamor observa en la condición humana es la búsqueda constante de la felicidad. En su opinión, los seres humanos, en su afán de alcanzar el bienestar, caen una y otra vez en la desilusión. Cada vez que sienten que han logrado algo que les otorgará satisfacción, pronto se dan cuenta de que ese deseo no era más que una ilusión. Los placeres materiales, las grandes metas o los logros sociales ofrecen una satisfacción temporal, pero nunca brindan una plenitud duradera. Este ciclo de deseo insatisfecho es lo que lleva al individuo a enfrentarse a una sensación de tristeza profunda y vacío existencial. Campoamor analiza también el concepto de la miseria humana. Para él, el ser humano está atrapado en un eterno juego de esperanza y frustración. El hombre no puede dejar de desear y buscar, pero siempre se enfrenta a la amarga realidad de que la vida es un continuo proceso de pérdidas. En lugar de encontrar la felicidad prometida, los individuos se ven forzados a luchar constantemente contra las adversidades de la vida, muchas veces sin obtener los resultados que esperan. Es en este contexto que Campoamor introduce la idea de que, a pesar de la dureza de la existencia, el ser humano tiene una extraordinaria capacidad para resistir. Esta resiliencia, aunque frecuentemente puesta a prueba, es la que permite al individuo continuar adelante a pesar de las dificultades. Es la fuerza interior la que lleva a las personas a superar las tragedias y seguir buscando sentido, incluso cuando todo parece perdido. La miseria humana no solo está en la inevitabilidad de la muerte y las frustraciones de la vida, sino también en las falsas expectativas que la sociedad crea sobre el éxito y la felicidad. Campoamor cuestiona las normas sociales que vinculan la felicidad con el logro material o con la conformidad social. Para él, estas expectativas son una trampa, una construcción que empuja a las personas a la insatisfacción perpetua. La verdadera felicidad, sostiene Campoamor, radica en la capacidad de aceptar la impermanencia de la vida y de encontrar satisfacción en lo que realmente tiene valor, más allá de las convenciones sociales. El autor también hace una crítica a la forma en que la sociedad valora la prosperidad material por encima de los valores espirituales o morales. A lo largo de la historia, las sociedades han construido sistemas de éxito que dejan de lado la importancia de la solidaridad, la compasión y la autenticidad. Campoamor considera que, en lugar de perseguir metas materiales que nunca conducirán a la verdadera felicidad, los seres humanos deben aprender a valorar lo que realmente importa: la relación con los demás, la búsqueda del conocimiento y el desarrollo personal. A lo largo del capítulo, Campoamor también se adentra en una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano. La vida, según él, está marcada por la inevitabilidad del sufrimiento, que surge de nuestra condición finita.
Sin embargo, este sufrimiento no debe ser visto únicamente como un castigo o una tragedia sin sentido. El sufrimiento, afirma, también es una parte integral del proceso de crecimiento y aprendizaje. Es a través de la adversidad que el ser humano puede encontrar su verdadera fuerza interior y alcanzar un nivel más profundo de comprensión. El capítulo también explora la relación entre el individuo y la moral. Campoamor sostiene que la moral, lejos de ser un conjunto rígido de reglas externas, debe entenderse como una forma de adaptación a las realidades humanas. La moral, en este sentido, no debe imponer una normalización del individuo, sino permitirle desarrollar su propia capacidad de discernir lo que es correcto y justo. La verdadera moralidad no proviene de dogmas o leyes impuestas, sino de la sabiduría interior que cada individuo es capaz de cultivar a lo largo de su vida. El autor concluye el capítulo con una reflexión sobre la importancia de la aceptación. La vida, tal como es, con todas sus tragedias y dificultades, es el único camino hacia el verdadero entendimiento. Solo cuando los seres humanos aceptan la impermanencia y la fragilidad de su existencia, pueden encontrar paz y liberación. La tragedia de la vida no debe ser temida, sino comprendida como parte de la búsqueda eterna de sentido. En este capítulo, Campoamor reflexiona sobre la tragedia inherente a la condición humana, marcada por la inevitabilidad de la muerte, las frustraciones de la vida y el sufrimiento que acompaña a la existencia. Sin embargo, también destaca la capacidad del ser humano para resistir, superar y encontrar sentido en medio de la adversidad. La verdadera felicidad no radica en el logro material ni en las expectativas sociales, sino en la aceptación de la vida tal como es, con todas sus luces y sombras. La moral, en este contexto, se entiende como una herramienta para el crecimiento personal y la búsqueda de la verdadera libertad interior. Capítulo 12. El poder de la razón y la ilusión de la libertad. En este capítulo, Ramón de Campoamor reflexiona profundamente sobre el concepto de razón y su relación con el ejercicio de la libertad humana. A lo largo de sus escritos, Campoamor plantea que la razón es una de las facultades más importantes del ser humano, pero también la que está más vulnerable a las ilusiones y errores. En este sentido, la razón se presenta como un instrumento que, si bien tiene un enorme potencial, también puede ser fácilmente manipulado por las emociones, los prejuicios y las presiones sociales. Campoamor comienza explorando la naturaleza de la razón. Según él, la razón es el poder del ser humano para reflexionar, para analizar las circunstancias, y para tomar decisiones basadas en una comprensión lógica de la realidad. A través de la razón, el ser humano puede diferenciarse de los animales y de los impulsos instintivos, construyendo una vida que, aunque no exenta de dificultades, tiene una dirección clara y racional. La razón permite al hombre comprender el mundo y actuar en consecuencia, basándose en principios universales y no en deseos inmediatos. Sin embargo, Campoamor también señala que, a pesar de su capacidad para guiar al hombre hacia la verdad, la razón no es infalible. La mente humana está sometida a limitaciones que la hacen propensa a cometer errores, a caer en contradicciones o a ser influenciada por emociones intensas. Aquí, Campoamor introduce una crítica fundamental. La razón humana está condicionada por una serie de ilusiones que nublan su capacidad para tomar decisiones plenamente racionales. Una de las principales ilusiones que observa Campoamor es la creencia en la libertad absoluta. La sociedad moderna, según él, promueve la idea de que los individuos son completamente libres para tomar sus propias decisiones, sin que nada ni nadie los limite. Sin embargo, el autor argumenta que esta noción de libertad absoluta es engañosa y reductora. La libertad humana está condicionada por una serie de factores externos e internos que limitan las decisiones del individuo, desde las presiones sociales, hasta las estructuras de poder y las expectativas de la sociedad. Esta falsa concepción de libertad, sostiene Campoamor, crea en el individuo una sensación de control absoluto, que a menudo conduce a la frustración cuando la realidad no se ajusta a esas expectativas. En la misma línea, Campoamor critica la forma en que la sociedad entiende la libertad, asociándola exclusivamente con la autonomía individual y el desempeño personal. Según él, el verdadero sentido de la libertad no puede reducirse a un concepto tan superficial. La verdadera libertad está vinculada a una comprensión profunda de uno mismo y de la realidad que nos rodea. En lugar de luchar por una libertad ilimitada e incontrolada, los seres humanos deben buscar la libertad a través de la reflexión profunda, la sabiduría y el autoconocimiento. Campoamor sostiene que la verdadera libertad está en reconocer los límites de la razón y aceptar las realidades de la vida.
La verdadera libertad no es la capacidad de actuar de manera arbitraria, sino la capacidad de elegir conscientemente dentro de los marcos que la razón y la moralidad nos permiten. Para él, la libertad no se encuentra en la pura acción desmedida, sino en la sabiduría que nos permite vivir de manera auténtica y en armonía con nuestro entorno y nuestra sociedad. El filósofo también profundiza en la importancia de la moral en este contexto. La moral, entendida como el conjunto de principios éticos que guían nuestras acciones, es esencial para el ejercicio de la libertad. Sin una moral sólida, las acciones humanas se ven fácilmente guiadas por impulsos y deseos egoístas, lo que distorsiona el verdadero sentido de la libertad. En este sentido, la moral no es una restricción de la libertad, sino un medio para enriquecerla y hacerla más auténtica. La verdadera libertad, por lo tanto, se logra cuando el ser humano actúa de acuerdo con principios éticos elevados, lo que le permite tomar decisiones que no solo benefician a su propio bienestar, sino que también favorecen el bienestar común. El capítulo se adentra también en la contradicción que surge cuando los seres humanos creen tener control sobre sus destinos sin reconocer las influencias externas que modelan su vida. Campoamor apunta a la sociedad y las estructuras políticas que crean ilusiones de libertad, mientras limitan realmente las posibilidades de acción de los individuos. En lugar de fomentar una libertad genuina, la sociedad muchas veces promueve una libertad superficial, que no responde a las necesidades reales del ser humano. Campoamor concluye este capítulo haciendo un llamado a la autenticidad y la responsabilidad. La libertad verdadera no está en actuar sin restricciones, sino en actuar con responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás. Solo a través de la razón, guiada por los principios morales, el ser humano puede alcanzar una libertad auténtica, en la que sus decisiones son conscientes, reflexivas y justas. Este tipo de libertad es la que realmente permite al individuo alcanzar un sentimiento de paz interior y una vida plena, basada en la armonía con sus propios valores y con el mundo que lo rodea. En este capítulo, Campoamor explora el complejo concepto de razón y libertad. La razón, aunque poderosa, está limitada por las ilusiones humanas, y la libertad no debe entenderse como un concepto absoluto, sino como algo que se ejerce dentro de un marco moral y ético. La verdadera libertad, según el autor, solo puede alcanzarse cuando el ser humano reconoce sus limitaciones y actúa en armonía con su propia naturaleza y la sociedad. La razón, guiada por la moral, es el camino hacia una libertad más profunda y auténtica. Capítulo 13. La fragilidad del ideal humano. En este capítulo, Ramón de Campoamor nos invita a reflexionar sobre la fragilidad y la contradicción inherente en los ideales que el ser humano crea a lo largo de su vida. La figura humana, marcada por sus limitaciones y contradicciones, busca constantemente alcanzar ideales que, aunque elevados, son frecuentemente inalcanzables. Estos ideales pueden ser de justicia, verdad, libertad o felicidad, pero Campoamor sugiere que, al perseguirlos, los seres humanos a menudo se enfrentan a una realidad mucho más compleja, llena de limitaciones y de desilusiones. Campoamor comienza este capítulo señalando que, a lo largo de la historia, los seres humanos han sido animados por un deseo profundo de alcanzar la perfección. Este deseo se manifiesta en la creación de ideales que, en principio, parecen ser objetivos nobles y elevados. Los seres humanos sueñan con un mundo en el que reine la justicia y en el que todos los individuos puedan vivir en armonía. Sin embargo, a pesar de este impulso hacia lo ideal, la historia humana está llena de fracasos y desengaños, y las generaciones siguen luchando por algo que nunca termina de alcanzarse. Para Campoamor, este fracaso constante en la búsqueda de lo ideal es una característica inherente de la condición humana. Los seres humanos, a pesar de su capacidad intelectual y su deseo de mejorar, están limitados por factores internos y externos que dificultan la realización de esos ideales. La imperfección humana es un hecho que no puede ser ignorado. No importa cuánto el ser humano se esfuerce en alcanzar un mundo perfecto, siempre encontrará que hay obstáculos que lo desvían de sus metas. Sin embargo, Campoamor no ve esta fragilidad como un motivo de desesperación, sino como una oportunidad para una reflexión profunda sobre el verdadero sentido de la vida. En lugar de ver la lucha constante por alcanzar ideales inalcanzables como una fuente de frustración o desengaño, el autor propone que esta lucha debe ser entendida como una parte integral del proceso de autoconocimiento. Es a través de los errores, los fracasos y las desilusiones que el ser humano aprende a comprender mejor su propia naturaleza, así como la naturaleza de los ideales que persigue. Campoamor reconoce que las personas tienden a idealizar ciertos aspectos de la vida, como el amor, el trabajo, la familia y la justicia, pero al mismo tiempo,
señala que estos ideales no son perfectos en la práctica. El amor puede ser transitorio y a menudo se ve marcado por el sufrimiento y la separación. El trabajo, aunque fuente de dignidad, también está lleno de sacrificios y de esfuerzo que no siempre se ven recompensados de la manera que se espera. La familia, aunque fuente de apoyo y amor, puede ser también el centro de conflictos y disputas, y la justicia, aunque necesaria, es frecuentemente injusta debido a las fallas de las estructuras que la aplican. Campoamor subraya que esta contradicción es parte de la condición humana, y que, al aceptar que nuestros ideales siempre estarán en tensión con la realidad, podemos alcanzar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. No se trata de abandonar los ideales, sino de reconocer que, aunque estos ideales sean deseables, nunca serán completamente alcanzables. Esto no significa que debamos dejar de luchar por lo que creemos que es justo o correcto, sino que debemos hacerlo con la conciencia de que el camino estará lleno de dificultades y de contradicciones. En este sentido, Campoamor también pone en evidencia que la sociedad tiende a promover ideales que, en muchos casos, son irrealizables. Estos ideales son impuestos por las normas sociales y los valores culturales, los cuales, a menudo, se presentan como si fueran objetivos alcanzables para todos. Sin embargo, lo que Campoamor señala es que cada individuo tiene su propio camino hacia la realización de esos ideales, y que la sociedad no siempre proporciona los medios para que todos los seres humanos los alcancen. El autor también introduce en este capítulo la idea de la fatalidad que acompaña a la vida humana. La búsqueda constante de lo ideal es una característica de los seres humanos, pero al mismo tiempo, la vida está llena de incertidumbres y sorpresas que nos desvían de ese camino. Campoamor recuerda que no todo está en nuestras manos y que las circunstancias y los eventos que no podemos controlar también tienen un gran impacto en nuestras vidas. A lo largo de esta reflexión, Campoamor nos invita a redefinir nuestras expectativas. En lugar de ver la vida como un fracaso cuando no logramos alcanzar ciertos ideales, sugiere que debemos ver esta lucha como un proceso de crecimiento personal. Cada error, cada frustración y cada desafío es una oportunidad para aprender y para adaptarnos a las realidades de la vida. Finalmente, Campoamor reflexiona sobre el valor de la humildad. Reconocer la fragilidad de nuestros ideales y aceptar que no todo en la vida está bajo nuestro control nos permite ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Al entender que todos estamos sujetos a los mismos desafíos y limitaciones, podemos desarrollar una mayor empatía y comprensión por las luchas de los demás. En este capítulo, Campoamor reflexiona sobre la fragilidad de los ideales humanos y la contradicción inherente en la búsqueda de la perfección. Aunque el ser humano tiende a crear ideales elevados, siempre se enfrenta a las limitaciones de la realidad. Sin embargo, el autor nos invita a entender esta contradicción como una parte integral del proceso de crecimiento personal y autoconocimiento. La verdadera sabiduría radica en aceptar nuestra fragilidad y en ser conscientes de que los ideales, aunque valiosos, nunca serán completamente alcanzables. Al hacerlo, podemos aprender a vivir con mayor autenticidad, humildad y comprensión hacia los demás. Capítulo 14. El ideal de la sabiduría y la realidad de la ignorancia. En este capítulo, Ramón de Campoamor profundiza en la figura del sabio, ese ideal que, a lo largo de la historia, ha sido venerado y celebrado como el modelo de perfección humana. Para Campoamor, el sabio es un símbolo de conocimiento profundo, de entendimiento absoluto sobre las leyes del universo y la naturaleza humana. Sin embargo, el autor pone en duda este ideal, sugiriendo que, en realidad, la sabiduría es mucho más compleja y ambigua de lo que tradicionalmente se ha creído. Campoamor comienza este capítulo reflexionando sobre la búsqueda de la sabiduría como un impulso que ha marcado a la humanidad desde sus primeros pasos en la civilización. El sabio ha sido siempre admirado como aquel que posee una comprensión más profunda de las cosas, que tiene la capacidad de analizar y comprender el mundo en su totalidad. En las filosofías clásicas, desde Platón hasta los pensadores modernos, la sabiduría ha sido vista como un fin noble, algo que eleva al ser humano por encima de sus limitaciones cotidianas. Sin embargo, Campoamor señala que este ideal del sabio como una figura infalible y omnisciente está basado en una ilusoria perfección. Para el autor, la sabiduría absoluta es, en última instancia, inalcanzable. La búsqueda de un conocimiento perfecto y total es, más que un objetivo alcanzable, una utopía. Los seres humanos, por más que se esfuercen en adquirir sabiduría, siguen siendo limitados en su comprensión y están sujetos a la ignorancia y el error. Campoamor no niega que la sabiduría tiene un valor y un propósito en la vida humana,
pero hace un llamado a la modestia en la forma en que entendemos y buscamos la sabiduría. Según el autor, la verdadera sabiduría no se encuentra en la pretensión de poseer todo el conocimiento, sino en el reconocimiento de nuestra ignorancia. Es este reconocimiento el que, paradójicamente, nos acerca a una forma más auténtica de sabiduría. El autor continúa destacando la contradicción entre el ideal del sabio y la realidad de la ignorancia humana. Mientras que la sabiduría se presenta como un ideal de perfección, la realidad es que los seres humanos, por más que se esfuercen, nunca serán completamente sabios. La ignorancia es una característica inherente a la existencia humana, y es precisamente a través de reconocer esta ignorancia que podemos acercarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Campoamor también reflexiona sobre el concepto de la verdad. En su visión, la búsqueda de la verdad no es un proceso lineal ni simple. En muchas ocasiones, lo que creemos que es la verdad puede resultar ser una ilusión, y lo que alguna vez consideramos falso puede convertirse en una nueva verdad. La sabiduría, entonces, no radica en poseer una verdad absoluta, sino en estar dispuestos a cuestionar constantemente nuestras creencias y entendimientos. A lo largo de este capítulo, Campoamor hace hincapié en que la sabiduría verdadera no debe ser confundida con el orgullo de creer que se posee todo el conocimiento. La sabiduría es más bien una forma de humildad, un reconocimiento de los límites humanos y una disposición a aprender de los demás, de la experiencia y del fracaso. La verdadera sabiduría se manifiesta cuando aceptamos que no sabemos todo, que hay mucho más por descubrir y que el conocimiento nunca es completo. En este sentido, Campoamor subraya que el sabio, en lugar de alejarse de los demás o considerarse superior, debe ser un ser humano humilde que reconoce su propia imperfección. La sabiduría no es algo que se puede poseer como una propiedad estática, sino que es un proceso continuo de aprendizaje, de descubrimiento y de apertura ante lo que aún desconocemos. Además, Campoamor utiliza la figura del sabio para cuestionar las estructuras de poder en la sociedad. En su opinión, aquellos que se presentan como los poseedores de la verdad o los guías espirituales, a menudo lo hacen desde una posición de autoritarismo y dogmatismo. La verdadera sabiduría, según Campoamor, no es una herramienta para dominar o controlar a los demás, sino un medio para liberarse de las ilusiones y las falsas certezas. En cuanto a la ignorancia, el autor no la ve como un vicio o una debilidad, sino como una característica inherente a la condición humana. La ignorancia no debe ser vista como una falta de valor, sino como una oportunidad para crecer. Es precisamente a través de la ignorancia que el ser humano puede aprender, cuestionar y evolucionar. En este contexto, la ignorancia se convierte en una fuente de humildad, que nos permite abordar la vida con una mentalidad abierta, dispuesta a explorar y a corregir los errores. En este capítulo, Campoamor también hace un llamado a la autocrítica. Solo cuando los seres humanos son capaces de reconocer sus limitaciones y dudar de sus certezas, pueden alcanzar una forma más profunda y auténtica de sabiduría. La sabiduría no es un estado fijo o un logro que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de cuestionamiento y reflexión profunda. Campoamor concluye este capítulo destacando que la verdadera sabiduría está en la capacidad de vivir con conciencia de nuestra ignorancia, sabiendo que no hay verdades absolutas y que todo conocimiento está sujeto a la inestabilidad y al cambio. La sabiduría verdadera es, por tanto, una actitud frente a la vida, una disposición a aprender, cuestionar y crecer, sin la arrogancia de pensar que se tiene todo resuelto. En este capítulo, Campoamor reflexiona sobre la sabiduría como un ideal que, aunque valioso, es inherentemente inalcanzable en su forma perfecta. La verdadera sabiduría no radica en poseer el conocimiento absoluto, sino en reconocer nuestra ignorancia y en estar dispuestos a aprender y a crecer continuamente. La sabiduría verdadera se encuentra en la humildad, en el cuestionamiento constante y en la autocrítica, elementos que nos permiten acercarnos a una comprensión más auténtica de la vida y de nosotros mismos. Capítulo 15. La contradicción del ser y el no ser. En este capítulo, Ramón de Campoamor aborda la antigua y profunda cuestión filosófica del ser y el no ser, una temática que ha desconcertado a filósofos desde los tiempos de Parménides hasta los pensadores contemporáneos. El autor, como es característico en su estilo, no se limita a los planteamientos tradicionales, sino que utiliza su aguda percepción para poner en evidencia las contradicciones inherentes a estas nociones, invitando a la reflexión sobre los límites del pensamiento absoluto. Campoamor comienza este capítulo con una reflexión sobre el ser como aquello que entendemos como existencia. Este ser, en su sentido más elemental,
es la base de toda experiencia humana, el punto de partida de cualquier reflexión sobre la realidad. A partir de este concepto, los seres humanos construyen su comprensión del mundo y de sí mismos. No obstante, el autor señala que el ser es, a su vez, algo incomprensible en su totalidad. El hecho de que lo percibamos como algo que existe no significa que lo comprendamos completamente. El ser parece un concepto intangible, fluido y en constante transformación. Campoamor, consciente de esta dificultad, destaca cómo, a pesar de nuestros intentos por definir el ser, siempre nos enfrentamos a una realidad escurridiza que escapa a nuestras definiciones absolutas. Aquí entra la figura del no ser, ese concepto filosófico que, por su propia naturaleza, es una negación de la existencia, de lo que es. Pero, ¿qué significa realmente no ser? ¿Es simplemente lo opuesto al ser, o es algo que también tiene una presencia en nuestra concepción del mundo? Para Campoamor, el no ser es un concepto tan paradójico como el mismo ser, ya que no puede existir por sí mismo sin estar relacionado con lo que niega, el ser. Es decir, el no ser no puede ser comprendido sin el ser, y viceversa, lo que genera una contradicción fundamental. El autor, en su estilo único, expone que la idea del no ser provoca una disonancia en la mente humana, pues al pensar en la ausencia, no podemos evitar pensarlo en términos de algo que es, lo que lleva a un círculo vicioso de pensamientos contradictorios. ¿Cómo podemos entender la ausencia sin tener una idea previa de lo que falta? Y si no podemos concebir el no ser sin el ser, entonces, ¿es posible que estos dos conceptos sean, en última instancia, una farsa de nuestra mente, una construcción más de nuestro pensamiento limitado? En este punto, Campoamor se adentra en una reflexión sobre la imposibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto sobre el ser y el no ser. La conciencia humana está atrapada en una lucha constante por comprender lo que escapa a su alcance. A pesar de las grandes teorías filosóficas que tratan de explicar el mundo, todas se ven limitadas por las restricciones inherentes a nuestra naturaleza finita. A lo largo del capítulo, el autor no se limita a la reflexión abstracta, sino que conecta estas ideas filosóficas con la vida cotidiana. Nos invita a pensar en cómo, en nuestro día a día, estamos rodeados de seres y cosas que existen, pero también de muchas otras que no existen, ya sea en forma de ausencias o vacíos. Este contraste entre el ser y el no ser no solo es un tema filosófico, sino algo que experimentamos constantemente en nuestras vidas. La muerte, la pérdida de seres queridos, las ausencias emocionales, las vacías promesas, todo ello nos enfrenta a la dura realidad de que la vida está construida sobre una dualidad fundamental, la presencia de lo que es y la ausencia de lo que no es. Campoamor también hace un guiño a las creencias religiosas en este contexto, sugiriendo que las religiones a menudo manejan estos conceptos de forma un tanto ambigua. En muchas creencias, el más allá y la eternidad se presentan como la resolución final del conflicto entre ser y no ser, con la muerte como el paso hacia lo que es eterno. Sin embargo, el autor muestra escepticismo hacia tales visiones, sugiriendo que la muerte misma puede no ser la liberación que promete, sino solo un vacío más dentro de la complejidad del ser. Este capítulo también resalta la importancia de la paradoja en el pensamiento humano. Según Campoamor, lo que consideramos como certezas absolutas son, en realidad, contradicciones que surgen de nuestra imposibilidad de concebir un conocimiento completo sobre la realidad. Los contrarios no son más que dos caras de una misma moneda, y la verdadera sabiduría radica en aceptar esa dualidad y esa incertidumbre. En lugar de buscar respuestas definitivas sobre el ser y el no ser, deberíamos aprender a vivir con las preguntas sin pretender que las respuestas siempre serán claras. A través de esta meditación, Campoamor invita a sus lectores a abrazar la incertidumbre. En lugar de tratar de escapar de las dudas y las contradicciones, el autor sugiere que debemos aprender a vivir con ellas, entendiendo que el pensamiento humano está siempre limitado y que no hay una respuesta absoluta que nos libere de todo lo que no entendemos. En conclusión, el capítulo muestra cómo el ser y el no ser son más que simples conceptos abstractos. Son fuerzas en constante interacción, definidas no solo por lo que existen, sino también por lo que falta. El conocimiento del ser es limitado, y la aceptación de la ignorancia humana frente a estos conceptos es el primer paso hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia. En este capítulo, Campoamor nos invita a confrontar las contradicciones inherentes a los conceptos del ser y el no ser. Nos muestra que no hay respuestas absolutas a estas cuestiones, y que el pensamiento humano está siempre limitado. En lugar de intentar resolver estas paradojas, debemos aprender a vivir con ellas,
reconociendo nuestra ignorancia y aceptando que el conocimiento es un proceso constante e inacabado. Capítulo 16. El desafío del conocimiento y la moral. En este capítulo, Ramón de Campoamor toma un giro hacia un tema clave dentro de la filosofía y la ética: el conocimiento y su relación con la moral. A lo largo de sus escritos, el autor ha mostrado una particular atención a la interacción entre los conceptos abstractos y la realidad concreta, un enfoque que adquiere especial relevancia cuando habla sobre la moralidad humana y el comportamiento ético. Campoamor inicia el capítulo con una crítica aguda a los ideales abstractos de la moralidad, esas ideas que, según él, parecen existir únicamente como constructos impuestos por las sociedades y las culturas. La moral, en este sentido, no es algo natural ni inalterable, sino que responde a una serie de convenciones sociales y creencias que cambian con el tiempo. Es aquí donde introduce una de sus ideas centrales. La moralidad no es universal, sino que está determinada por el contexto de cada sociedad y época histórica. El autor también pone en duda la relación tradicional entre conocimiento y moralidad. Muchas veces, se supone que los sabios y filósofos poseen una comprensión más profunda del bien y el mal, pero Campoamor desafía esta suposición. Para él, el conocimiento por sí mismo no implica moralidad. Los individuos pueden tener un conocimiento exhaustivo sobre el mundo, la naturaleza, o incluso sobre los principios filosóficos, pero este conocimiento no garantiza que sus actos sean éticos. Campoamor sugiere que la moralidad no depende solo del conocimiento racional, sino de las emociones humanas, las pasiones y las motivaciones internas que guían el comportamiento de los individuos. El conocimiento puede ser un instrumento que ayuda a la reflexión ética, pero no es la única fuerza que da forma al comportamiento moral. De hecho, según el autor, muchas veces el conocimiento se utiliza para justificar conductas inmorales, lo que crea una contradicción que desafía nuestras concepciones sobre la sabiduría y la virtud. A continuación, el autor hace una profunda reflexión sobre el dilema que enfrentan muchos filósofos y pensadores que han intentado conciliar la teoría del bien con la práctica de la vida cotidiana. En la historia de la filosofía, se han propuesto diferentes sistemas éticos, desde el helenismo hasta el racionalismo moderno, que intentan vincular el conocimiento con un sentido objetivo de lo que es correcto. Sin embargo, Campoamor observa que la moralidad no puede entenderse como un sistema cerrado o como un conjunto de reglas que simplemente se aplican de manera mecánica. La moral es relativa, mutable y profundamente vinculada a las circunstancias personales. Es aquí donde el capítulo se convierte en una reflexión sobre la libertad humana. La moral no debe ser vista como una cadena que nos obliga a seguir reglas preestablecidas, sino como una elección personal, una búsqueda continua de lo que es bueno en un mundo en constante cambio. El autor destaca que la libertad de acción implica responsabilidad, y esta responsabilidad no puede reducirse a la obediencia a normas externas. Más bien, es el individuo quien debe ser el juez de su propio comportamiento, guiado no solo por el conocimiento, sino también por sus propios valores y su conciencia interna. En este punto, Campoamor introduce la noción de que la moral es, en cierto sentido, una construcción humana, un esfuerzo por dar sentido al caos de la existencia. No es algo dado por la naturaleza ni algo determinado por la razón pura, sino algo que emerge de la interacción entre las emociones, las necesidades y las condiciones sociales. La moral, por lo tanto, es un proceso continuo y dinámico que se adapta a las circunstancias de cada persona y cada sociedad. El capítulo también pone en cuestión la idea del bien absoluto. ¿Es posible alcanzar un concepto universal de lo que es bueno, o estamos condenados a una pluralidad moral en la que cada individuo o grupo define lo que es bueno según sus propios criterios? Campoamor no ofrece una respuesta definitiva, pero nos invita a reflexionar sobre la idea de que el bien no puede ser fijado de manera absoluta. La flexibilidad moral parece ser una de las claves para la coexistencia humana. Al final del capítulo, el autor conecta la discusión filosófica con un tema más cercano a la experiencia cotidiana. La vida humana está llena de dilemas éticos en los que las decisiones no siempre son claras ni fáciles. Cada ser humano, desde su propia perspectiva, debe enfrentarse a los desafíos de tomar decisiones que afectan a otros, siempre con la incertidumbre de no saber si realmente está actuando de acuerdo con lo que debería hacer. Este constante cuestionamiento es parte del proceso de construcción de la moralidad personal. Campoamor concluye el capítulo con una reflexión sobre el equilibrio entre el conocimiento y la moralidad. Aunque el conocimiento es una herramienta poderosa que puede guiarnos en la vida, la moralidad no debe ser vista como una simple aplicación de principios racionales. Es, más bien, un arte que implica empatía,
compasión y una comprensión profunda de las realidades humanas. La verdadera sabiduría, según el autor, no es la que se encuentra únicamente en los libros o en las teorías abstractas, sino la que se vive a través de las acciones y la relación con los demás. En este capítulo, Ramón de Campoamor presenta una crítica profunda a la concepción tradicional del conocimiento y la moralidad. Sostiene que el conocimiento no es suficiente para determinar lo que es moralmente correcto, ya que las emociones, los valores personales y las circunstancias sociales también juegan un papel crucial. Nos invita a reflexionar sobre la moral como un proceso dinámico y personal, en el que cada individuo debe tomar responsabilidad por sus decisiones. La moral no es un sistema cerrado, sino una búsqueda continua que está profundamente conectada con la libertad y la experiencia humana. Capítulo 17. La relación entre la filosofía y la vida cotidiana. En este capítulo, Ramón de Campoamor se adentra en una profunda reflexión sobre la relación entre la filosofía y la vida cotidiana. A lo largo de la historia, la filosofía se ha considerado una disciplina que, en muchas ocasiones, parece alejada de los problemas reales de las personas. Los filósofos, con sus teorías y abstracciones, han sido vistos como individuos que habitan en un mundo de ideas, lejanas de la experiencia práctica y de las preocupaciones diarias. Campoamor desafía esta concepción y plantea que, en realidad, la filosofía debe estar íntimamente vinculada con la vida cotidiana. Según el autor, la reflexión filosófica no es un ejercicio abstracto e inaccesible, sino una herramienta para entender mejor el mundo en el que vivimos y las decisiones que tomamos todos los días. La filosofía, lejos de ser una disciplina elitista, tiene un propósito práctico, pues puede ayudar a las personas a encontrar respuestas a los problemas fundamentales de la vida, tales como el sentido de la existencia, la moralidad y las relaciones humanas. Campoamor subraya que la filosofía no debe verse como un conocimiento ajeno a la realidad cotidiana, sino como una práctica que tiene implicaciones directas en nuestras decisiones y en la manera en que vivimos. En su opinión, la filosofía no es solo un campo de estudio académico, sino una forma de vivir que está constantemente en interacción con el mundo real. Así, se convierte en una herramienta útil para alcanzar una vida más sensible, reflexiva y responsable. El autor también pone en cuestión la concepción de la sabiduría tradicional. Durante siglos, se ha asociado la sabiduría con un conocimiento absoluto, inalcanzable para la mayoría de las personas. Sin embargo, Campoamor argumenta que la sabiduría no es algo que se encuentre en el conocimiento abstracto o en las grandes teorías filosóficas, sino en la capacidad de aplicar el entendimiento a los problemas reales y de vivir de acuerdo con principios que promuevan el bienestar y la armonía. A lo largo del capítulo, el autor señala que la vida diaria está llena de situaciones en las que podemos poner en práctica los conocimientos filosóficos. Desde las pequeñas decisiones que tomamos en nuestras relaciones personales hasta las grandes decisiones que afectan a la sociedad, la filosofía ofrece un marco para cuestionar nuestras acciones, reflexionar sobre ellas y mejorar la manera en que nos relacionamos con los demás. En lugar de vivir de manera impulsiva o superficial, la filosofía nos invita a vivir de manera más consciente, intencional y reflexiva. Campoamor también destaca la importancia de la moralidad en la vida cotidiana. A lo largo de su obra, ha defendido la idea de que la moral no es una estructura rígida de normas impuestas desde fuera, sino una práctica que debe surgir de nuestra propia reflexión y de nuestras emociones internas. Según él, la moral no debe ser vista como algo que se aprende solo a través del estudio de los textos sagrados o filosóficos, sino como algo que se desarrolla a través de nuestras interacciones diarias y de nuestro compromiso personal con el bien. En este sentido, Campoamor sugiere que el propósito de la filosofía es ayudarnos a ser más conscientes de nuestras acciones y de las consecuencias de esas acciones en los demás. La reflexión filosófica no debe quedarse en las abstracciones, sino que debe llevarnos a actuar de manera más ética, más compasiva y más responsable. Así, la filosofía se convierte en una práctica cotidiana, una herramienta que nos permite tomar decisiones más sabias, más justas y más humanas. A medida que el capítulo avanza, Campoamor se adentra en la cuestión de la felicidad. Para él, la filosofía también debe ayudarnos a entender qué significa ser feliz y cómo podemos alcanzar la plenitud en nuestras vidas. La felicidad, según el autor, no es algo que se encuentre exclusivamente en los placeres materiales o en la acumulación de bienes, sino en la armonía interna, en el equilibrio entre el cuerpo y el alma y en la capacidad de encontrar significado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. En este sentido, la filosofía debe guiarnos a encontrar un propósito en nuestra vida, a vivir de acuerdo con nuestros propios valores y a estar en paz con nosotros mismos.
Esto no significa que debamos renunciar a los placeres del mundo material, sino que debemos ser conscientes de lo que realmente aportan a nuestra felicidad y a nuestra vida interior. La filosofía nos enseña a equilibrar nuestros deseos y a no dejarnos llevar por las pasiones que nos desvían del verdadero camino hacia la realización personal. Campoamor también aborda la cuestión del sufrimiento. En su visión filosófica, el sufrimiento no debe ser visto como algo que nos ocurra aleatoriamente o como una maldición inevitable, sino como una parte natural de la vida humana que podemos aprender a gestionar. La filosofía nos enseña a enfrentar el sufrimiento con dignidad y a superarlo a través de la reflexión, la resiliencia y la comprensión profunda de las circunstancias que lo causan. En este sentido, la filosofía no solo es una herramienta para entender la felicidad, sino también para comprender y transformar el sufrimiento humano en algo que nos lleve a un mayor sentido de propósito y sabiduría. El capítulo concluye con una llamada a la acción. Para Campoamor, la filosofía debe dejar de ser una disciplina reservada para unos pocos y debe convertirse en una práctica diaria que todos podamos incorporar a nuestras vidas. Nos invita a aplicar los principios filosóficos a nuestra vida cotidiana, a ser más conscientes de nuestras acciones y decisiones y a vivir con una mayor intención y reflexión. En última instancia, el autor nos recuerda que la filosofía no es solo un campo de estudio intelectual, sino una herramienta poderosa para construir una vida más auténtica, más sabia y más ética. En este capítulo, Ramón de Campoamor subraya la importancia de la filosofía como herramienta para entender y mejorar nuestra vida cotidiana. Nos anima a integrar la reflexión filosófica en nuestras acciones diarias, a reflexionar sobre la moral, la felicidad y el sufrimiento, y a vivir de manera más consciente y responsable. La filosofía, según Campoamor, no es solo un conocimiento abstracto, sino una práctica que puede transformar nuestra existencia y ayudarnos a alcanzar una vida más plena y sabia. Capítulo 18. La conexión entre el individuo y la sociedad. En este capítulo, Ramón de Campoamor se sumerge en una profunda reflexión sobre la relación entre el individuo y la sociedad. A lo largo de la historia, se han planteado distintas concepciones sobre cómo deben relacionarse estos dos ámbitos. Mientras que algunos filósofos han defendido la idea de que el individuo debe anteponer su libertad personal por encima de las normas sociales, otros han sostenido que el bien común debe ser el principio rector en la vida de cada ser humano. Campoamor comienza el capítulo planteando la pregunta central: ¿cuál es el papel del individuo dentro de la sociedad? Para él, la sociedad no es una entidad aislada ni una abstracción lejana, sino que se encuentra intrínsecamente conectada con las vidas de los individuos que la componen. Es una red de relaciones, valores y principios que afectan directamente el destino de cada persona. En este sentido, el individuo no es ajeno a las influencias sociales, sino que está continuamente moldeado por ellas, al tiempo que influye en su entorno. El autor reconoce que las normas sociales son esenciales para el orden y la convivencia, pero también señala que el individuo no debe ser completamente absorbido por la colectividad. Campoamor plantea que cada persona debe mantener su autonomía y su capacidad de pensar de forma crítica, en lugar de simplemente seguir ciegamente las convenciones establecidas por la sociedad. En este sentido, el autor ve una tensión inevitable entre la libertad del individuo y las expectativas sociales. En su visión, la sociedad debe permitir a los individuos desarrollarse como seres singulares, con sus propias ideas, deseos y objetivos. La libertad del individuo no debe ser vista como una amenaza al orden social, sino como una fuente de creatividad y progreso. Sin embargo, esta libertad no debe convertirse en un egoísmo desenfrenado, sino que debe ser equilibrada por un compromiso con los demás. La verdadera libertad, según Campoamor, solo puede existir cuando el individuo reconoce que su bienestar está interconectado con el bienestar de los demás. En este punto, el autor subraya la importancia de la empatía en las relaciones sociales. El individuo debe ser capaz de ponerse en el lugar del otro, comprender sus necesidades y perspectivas, y actuar en consecuencia. La empatía es fundamental para que las interacciones sociales sean justas, equilibradas y respetuosas. El individuo no puede vivir de manera aislada, desconociendo el impacto de sus acciones en los demás, sino que debe ser consciente de su responsabilidad social. Campoamor también aborda la cuestión de los valores y las creencias que configuran la sociedad. A lo largo de la historia, las sociedades han creado una serie de convenciones y normas que, aunque necesarias para la cohesión social, no siempre son justas o razonables. En este sentido, el autor aboga por una reflexión crítica sobre las costumbres y tradiciones heredadas,
y por la capacidad del individuo de cuestionar las normas sociales que considera injustas o arbitrarias. El pensamiento crítico es, para Campoamor, una herramienta esencial para el individuo. En lugar de aceptar pasivamente las normas de la sociedad, el individuo debe ser capaz de cuestionar, analizar y proponer alternativas que mejoren las condiciones de vida para todos. La crítica social no es solo un acto de rebeldía, sino una práctica reflexiva que contribuye a la evolución de la sociedad y al progreso moral. En relación a la política, Campoamor señala que el sistema político debe ser diseñado de tal manera que respeten tanto la libertad individual como el bienestar colectivo. Si bien reconoce la necesidad de ciertas regulaciones y leyes para garantizar la armonía social, también advierte sobre los peligros de un exceso de control que pueda suprimir la libertad de pensamiento y acción de los individuos. En este sentido, la política debe encontrar un equilibrio entre el interés común y la autonomía personal. Campoamor también se refiere a las instituciones sociales, como la familia, la educación y la religión, y cómo éstas influyen en la formación de los individuos dentro de la sociedad. Si bien reconoce que estas instituciones son fundamentales para el desarrollo moral y cultural de las personas, también sostiene que deben evolucionar para estar en armonía con los avances sociales y con las nuevas comprensiones del individuo como ser autónomo, racional y moral. La familia, por ejemplo, debe ser vista no solo como una unidad básica de reproducción y protección, sino como un espacio en el que los individuos aprendan los valores de la solidaridad, el respeto mutuo y la tolerancia. De igual manera, la educación debe estar orientada no solo a la transmisión de conocimientos, sino a la formación de individuos críticos y éticos que comprendan su responsabilidad tanto en la esfera personal como social. El capítulo se acerca a su conclusión con una reflexión sobre el papel de la religión en la sociedad. Campoamor, aunque profundamente respetuoso con la dimensión religiosa, argumenta que la religión no debe ser una herramienta de control social ni una excusa para la intolerancia. La verdadera religión, según él, debe ser una fuente de sabiduría y amor hacia los demás, y no un medio para justificar la opresión o el fanatismo. Los valores religiosos, cuando se viven de manera auténtica, pueden contribuir a una sociedad más compasiva y solidaria. Finalmente, Campoamor resalta la importancia de que el individuo, al ser parte de la sociedad, nunca pierda de vista su autonomía y su capacidad de juicio. La sociedad debe evolucionar, pero también debe respetar las libertades fundamentales de los individuos que la componen. El verdadero progreso de la sociedad depende, por tanto, de su capacidad para armonizar los intereses de la colectividad con la dignidad y los derechos de cada persona. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y la sociedad, subrayando la importancia de la libertad personal y el compromiso social. Ramón de Campoamor nos recuerda que, si bien las normas sociales son necesarias para la convivencia, nunca deben sacrificar la autonomía ni la dignidad del individuo. En última instancia, la filosofía debe ayudarnos a vivir de manera ética, equilibrada y crítica, contribuyendo al progreso moral de la sociedad. Capítulo 19. El absoluto y la realidad humana. En este capítulo, Ramón de Campoamor lleva su análisis filosófico a un terreno más profundo, donde explora la relación entre lo absoluto y la realidad humana. A lo largo de la historia, los filósofos han buscado entender el sentido último de la existencia y el lugar del ser humano en el vasto universo. Algunos sostienen que hay un principio trascendente y eterno, lo que se conoce como el absoluto, que da sentido a todo lo que existe. Sin embargo, otros se muestran más escépticos y argumentan que la realidad humana está marcada por la incertidumbre, el sufrimiento y la impermanencia, sin un propósito final predeterminado. Campoamor comienza el capítulo cuestionando si realmente el ser humano puede alcanzar un entendimiento pleno del absoluto, o si, por el contrario, está destinado a vivir en la oscuridad de lo desconocido. En sus reflexiones, plantea la idea de que, si bien el ser humano tiene la capacidad de razonar y cuestionar el mundo que lo rodea, siempre estará limitado por su condición finita y sus limitaciones sensoriales. La noción de absoluto, tal como la conciben los grandes filósofos, se refiere a algo que trasciende las leyes del tiempo y el espacio, un principio que no está condicionado por las circunstancias cambiantes del mundo físico. Es lo permanente, lo inmutable que otorga coherencia al caos aparente de la vida humana. Sin embargo, esta idea es profundamente conflictiva, porque el individuo humano, en su experiencia cotidiana, está constantemente sometido a la transitoriedad de la vida. El sufrimiento, la muerte, la finitud son características inherentes a su existencia. En este sentido, Campoamor establece que el ser humano se enfrenta a un dilema filosófico. Por un lado,
está la aspiración hacia lo absoluto, hacia la verdad eterna y universal, mientras que, por el otro, está la realidad tangible de su existencia, que está marcada por el dolor, la angustia y la incertidumbre. El autor plantea que el ser humano se encuentra en un continuo conflicto entre su deseo de alcanzar el conocimiento último y su experiencia de una vida limitada y sufriente. Campoamor sostiene que, para poder encontrar un propósito en la vida, el ser humano debe reconciliarse con esta dualidad. Es decir, debe aprender a vivir con la impermanencia y aceptar que no puede acceder plenamente a lo absoluto, pero que puede encontrar sentido dentro de la realidad finita en la que habita. El ser humano no puede esperar que su existencia sea plena en todos sus aspectos, pero puede construir una vida llena de valor y dignidad si sabe abrazar las contradicciones de su ser. En este punto, Campoamor se adentra en una crítica a las distintas cosmovisiones religiosas que prometen un más allá perfecto como una solución definitiva al sufrimiento humano. Para el autor, las promesas de una realidad trascendental no deben ser vistas como una escapatoria de la vida terrenal, sino como un complemento de la experiencia humana, que debe ser vivida de forma auténtica y consciente. Las creencias en lo divino o lo absoluto no deben convertirse en una válvula de escape, sino en una inspiración para vivir con más humanidad y compasión en el mundo presente. En su reflexión, Campoamor también menciona que lo absoluto no necesariamente se encuentra en una entidad divina, sino que puede ser entendido como la verdad universal que subyace en la armonía del universo. En este sentido, lo absoluto podría estar reflejado en el orden natural, en las leyes de la física o en las leyes morales que regulan la vida humana. El ser humano, entonces, no solo busca la sabiduría a través de la religión o la metafísica, sino también a través de la observación y el estudio de la naturaleza y la sociedad. La razón humana y la inteligencia son, para Campoamor, las herramientas más poderosas para acercarse a lo absoluto. Sin embargo, la comprensión de lo absoluto no debe llevar al ser humano a un desdén por la realidad humana, ni a una visión pesimista de la vida. En lugar de percibir la impermanencia de la vida como un peso insoportable, el autor sugiere que el individuo debe aprender a ver la finitud como una característica preciosa de su existencia. La belleza efímera de los momentos, la fragilidad de las relaciones y la limitación del tiempo hacen que la vida humana sea valiosa y significativa. De hecho, esta fragilidad y transitoriedad pueden ser vistas como el campo de acción para la creatividad, el amor y la solidaridad. Campoamor concluye este capítulo subrayando que la búsqueda del absoluto debe ser vista no como una meta lejana e inalcanzable, sino como un camino continuo de descubrimiento y transformación. El ser humano debe aprender a integrar lo absoluto y lo relativo, la eternidad y la temporalidad, en su vida cotidiana. En última instancia, lo absoluto no es un objetivo distante, sino que es algo que puede ser experimentado en los momentos más cotidianos y humanos de la existencia. Este capítulo invita al lector a reflexionar sobre la búsqueda del absoluto y la relación entre lo eterno y lo finito. Campoamor plantea que el ser humano debe aceptar su limitación y fragilidad para vivir de manera auténtica y plena. Aunque no podemos acceder completamente a lo absoluto, podemos encontrar sentido y belleza en la vida al aceptar su transitoriedad y al vivir con compasión y sabiduría. Capítulo 20. La conclusión de la búsqueda del absoluto. En este último capítulo, Ramón de Campoamor reflexiona sobre el proceso mismo de la búsqueda del absoluto, un concepto que ha marcado toda la obra. Durante los capítulos anteriores, hemos explorado las complejidades y contradicciones de lo que significa buscar lo absoluto en un mundo tan relativo y finito. El autor ha mostrado cómo el ser humano, a lo largo de la historia, ha intentado hallar un principio eterno, algo que dé sentido a su existencia y lo conecte con el universo en su totalidad. Sin embargo, en este capítulo final, Campoamor nos enfrenta a una reflexión crucial: ¿realmente podemos alcanzar lo absoluto, o es simplemente una ilusión de la mente humana? Campoamor empieza este capítulo señalando que lo absoluto, por su naturaleza, escapa al alcance de los sentidos humanos. Es algo que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, algo que no se puede tocar ni ver, pero que sin embargo, persiste en las ideas y en el deseo de cada ser humano. La búsqueda de lo absoluto, entonces, no es simplemente una cuestión de alcanzar un objetivo final o de obtener una verdad última, sino un proceso continuo de acercamiento, de cuestionamiento constante y de crecimiento personal. El filósofo plantea que, a pesar de nuestra naturaleza finita y limitada, siempre buscamos un sentido trascendental, un propósito que nos impulse a trascender nuestras limitaciones y nuestras preocupaciones cotidianas. En este sentido, la búsqueda de lo absoluto se convierte en una aspiración que define nuestra existencia, algo que impulsa nuestras acciones,
nuestras decisiones y nuestras relaciones con los demás. Es, en cierto modo, lo que nos da dirección y nos motiva a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias de la vida parecen frágiles y efímeras. Sin embargo, Campoamor no cae en la tentación de glorificar esta búsqueda o de ofrecer una respuesta definitiva. En lugar de ello, invita a la reflexión sobre la importancia de aceptar nuestra propia incertidumbre. Lo absoluto, nos dice, no puede ser alcanzado de manera tangible, pero se encuentra presente en los momentos en que vivimos de manera auténtica, conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra humanidad. La búsqueda del absoluto, entonces, no debe ser vista como una meta que deba alcanzarse a toda costa, sino como un camino que se recorre día tras día, un camino que se encuentra marcado por la aceptación de nuestra fragilidad y la apertura hacia lo que nos trasciende. Este proceso no nos lleva necesariamente a una verdad absoluta, sino a una vivencia plena de nuestra existencia, con todo lo que implica: sufrimiento, alegría, incertidumbre y esperanza. En un giro final, Campoamor nos recuerda que la sabiduría no reside en alcanzar el absoluto, sino en aceptar nuestra finitud y encontrar en ella la belleza y el sentido. Este acto de aceptación es lo que nos permite vivir de manera plena y auténtica, sin aferrarnos a una verdad absoluta que nos libere de los dilemas existenciales, sino aceptando cada experiencia como una oportunidad para aprender, crecer y transformarnos. El autor concluye este capítulo con una invitación a los lectores: no busquen el absoluto fuera de ustedes, sino en las pequeñas acciones de cada día, en la relación con los demás, en la aceptación de lo que somos. Porque, al final, es en la humanidad misma donde se encuentra el mayor sentido de lo absoluto, y no en un concepto abstracto o en una realidad trascendente. Este capítulo finaliza la reflexión sobre la búsqueda del absoluto, invitándonos a comprender que esta búsqueda no es tanto un objetivo a alcanzar, sino un camino que se recorre con humildad, aceptación y apertura. La verdadera sabiduría, según Campoamor, radica en la aceptación de nuestra fragilidad y en encontrar la belleza en la transitoriedad de nuestra existencia. Si este contenido te ha inspirado y te ha hecho reflexionar sobre el significado de lo absoluto y la naturaleza de nuestra búsqueda, te invito a apoyar el canal con tu like y comentarios. Cada suscripción es un paso más para seguir creando contenido filosófico que nos permita explorar juntos estas preguntas fundamentales. Si te ha gustado este capítulo, no olvides compartirlo con amigos y seres queridos para que más personas puedan disfrutar de estos textos profundos. Recuerda que tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y ofreciendo más audiolibros que nos acompañen en este viaje de reflexión y aprendizaje. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad pensante.